Mayo. Como usted sabe, hoy es el Día Mundial del Trabajo. Básicamente se llama así desde hace ya larguísimo tiempo. Esto es porque el 1 de mayo de 1886, en Chicago, comenzó una huelga de reivindicación de la jornada de 8 horas. Aquella huelga terminó mal, se prolongó en diferentes movilizaciones a lo largo de varios días que acabaron en una auténtica carnicería. De aquella carnicería, bueno, se fue a los tribunales, la prensa, o sea, los amos de la prensa, ayer como hoy, pidieron justicia. Justicia es decir, que ejecutaran a los huelguistas, y efectivamente a muchos los ejecutaron. Casi todos alemanes, por cierto, porque en aquella época ya empezaba a ser la mayor parte de la población blanca norteamericana de origen alemán. Bueno, y aquello causó una conmoción popular tan enorme que al final los políticos, fino olfato como siempre, descubrieron que eso de las 8 horas, hombre, pues igual era una buena base electoral, y acabó implantándose la jornada de 8 horas. Esa fue la gran conquista de los trabajadores del momento, y realmente fue una gran conquista. En España empezó la jornada de 8 horas en territorio peninsular, porque en las Indias estaba desde Felipe II, en territorio peninsular en 1919, después de la huelga de la Canadiense, que era como se llamaba la empresa que electrificaba Barcelona y cuyo abogado fundamental, por cierto, era el señor Cambó, de la Liga Regionalista. Bueno, después de España vino Francia, luego el resto de Europa, se fue extendiendo eso de la jornada de 8 horas allá donde efectivamente se podía llevar a cabo, que no era en todas partes, y que era lo menos que se podía reconocer de unas aspiraciones laborales absolutamente justas, porque la situación en aquel momento de la mayor parte de los países occidentales era de, por una parte, un crecimiento formidable de la riqueza y al mismo tiempo un crecimiento formidable de las injusticias y de la desigualdad social. ¿Por qué? Bueno, imagínese usted una esfera, ¿vale? Y en esa esfera un núcleo que empieza a absorber recursos de la periferia. Empieza a hacerse gorda y fuerte, y toda la periferia se va haciendo cada vez más grande y cada vez más exhausta. Y eso era lo que estaba pasando exactamente en las sociedades capitalistas después de la Segunda Revolución Industrial. No por nada hubo una guerra mundial, una revolución bolchevique, una revolución fascista, otra guerra mundial, claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema entendió que aquello era inviable y que había que hacer que la periferia se beneficiara del crecimiento de la riqueza del centro, y empezaron las grandes políticas de lo que se llamaría el estado del bienestar. Los 30 años gloriosos que llaman los economistas franceses, y que en España fueron los años del desarrollismo. Y así se pasó a un auténtico milagro, que fue el progresivo emburguesamiento, no diré aburguesamiento, de la clase trabajadora. Un trabajador podía tener casa, un trabajador podía tener coche. Los más viejos nos acordamos cuando entró en nuestra casa por primera vez un frigorífico. Aquello era una cosa. Bueno, se consiguió una cosa extraordinaria, que era que la periferia se beneficiara de la riqueza del centro. Y de repente, ahora como 20-25 años, el proceso empezó a darse la vuelta. Y progresivamente se ha ido formando otra periferia de gente cada vez más despojada de cada vez más cosas. Ya no hay quien se compre una casa, tener un coche, bueno, cuando lo acabes de pagar, las vacaciones pagadas, bueno, sí, cuando te puedes marchar, de 2 casas ya ni hablar, y de hijos ni te cuento. Así que hemos pasado de una situación de progresivo emburguesamiento del proletariado a una situación de progresiva proletarización de las clases medias. Y esto ha cambiado completamente el mapa. Lo ha cambiado desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, de derecha e izquierda ya no se sabe muy bien lo que quiere decir, y desde el punto de vista económico, evidentemente. ¿Y hoy dónde estamos? Pues hoy estamos aquí celebrando el 1 de mayo con unos señores abundantemente subvencionados, con un pañuelico rojo y puño en alto, ¿verdad?, celebrando algo que nadie sabe muy bien qué es, mientras la realidad laboral, social, de los trabajadores es que ya no hay trabajadores de clase, porque ahora todas las clases confundidas, todas están en precario, ¿verdad? Y todo el mundo siente que nadie les defiende. Todo ha cambiado, todo se ha dado la vuelta. El asunto es de una trascendencia enorme, y por eso nosotros hoy queremos hacer un programa especial dedicado precisamente a examinar esto, es decir, Día Mundial del Trabajo, vale, sí, bien, pero no el de aquellos, Raquel, por favor, cuando quieras, a los que pintó aquel italiano, Plincha de Volpedo se llamaba, el cuarto estado. Hoy todos somos ya cuarto estado. Hemos entrado en una situación en la que el mundo se ha dado la vuelta. Bueno, pues hoy
vamos a tratar de cogerle las costuras a ese mundo que se ha dado la vuelta, a ver si somos capaces de entender algo y sobre todo, cómo mejorarlo. Enseguida. Así que 1 de mayo, ya verá usted qué cosas más interesantes vamos a contar, porque de lo que se trata es de ordeñar la efeméride todo lo que podamos. ¿Sobre qué ejes? Titulares. A ver, del proletario que se hizo burgués al burgués que se hizo proletario. ¿Dónde estamos hoy? La imagen que teníamos de nuestros abuelos o bisabuelos de los años 20, 30, 10, etcétera, o 40, se acabó. No tiene nada que ver la situación. La precarización del trabajo en líneas generales es la tónica hoy, no solo en España, en todas las sociedades occidentales, pero en España de forma muy particular. Vamos a ver si entendemos, si conseguimos entender el fenómeno para ver si se puede paliar. Dentro del proceloso mundo del trabajo hoy en España hay una realidad de la que hay que hablar, que es esos trabajadores que no trabajan, que es el de los famosos fijos discontinuos. Es decir, al final el trabajo se ha convertido, el empleo, se ha convertido en una magnitud estadística que los gobiernos manejan en función de sus intereses, maquillando las cifras reales. Así que el problema ahora mismo no es cuánta gente hay trabajando, sino cuánta gente tiene trabajo de verdad. Trabajo de verdad, es decir, lo que nuestros padres entendían por un trabajo de verdad. Veremos las cifras y examinaremos si se puede salir de aquí. También hay que tocar un tema que a todo el mundo le da muchísimo miedo, pero me parece que es una evidencia, es decir, estamos asistiendo hoy a la globalización de la mano de obra. Y como toda globalización, eso hace que los salarios de los trabajadores bajen al mismo tiempo que bajan los de los que vienen desde fuera. La inmigración masiva no es otra cosa que eso. Claro, rodeado de ternura, ¿verdad? El discurso del poder hace que nadie pueda protestar, porque encima va a parecer que eres un racista, un despiadado y tal. Vamos a ver, ¿cuál es la realidad objetiva de los trabajadores europeos hoy después de la inmigración masiva? ¿Es mejor o es peor? Es evidentemente peor. ¿Es buena la globalización de la mano de obra, sí o no? Nuestra respuesta es que no. Si usted piensa que sí, espere a escucharnos. El mundo global o globalista o globalizado, como usted lo quiera llamar, ha traído también una novedad importantísima, y es que ya no sabes quién carajo es el patrón. Hasta hace unos pocos años tú sabías quién era el jefe de la naval y protestabas contra él y se apoyabas pintarlo. ¿Quién sabe hoy quién es el patrón? En la economía global, la mayor parte de las grandes empresas pasan a depender de fondos de inversión o cosas así, cuyo verdadero amo no conoce nadie. Así que hoy el patrón no tiene rostro ni tiene alma generalmente, porque además no conoce al obrero, ¿verdad? No conoce al trabajador. Y en esta situación, la capacidad de reivindicar mejores condiciones objetivas se hace francamente difícil, porque estás literalmente perdido. Veremos. Y entre otras cosas veremos también qué papel le puede corresponder hoy al sindicalismo, hoy en el siglo XXI, es decir, qué es exactamente lo que hay que defender. Al trabajador como clase, ¿qué clase? El trabajo, ¿qué tipo de trabajo? El privilegio subvencionado de los sindicatos dinásticos que decía Pablo Castellanos, que son correa de transmisión de los partidos dominantes. ¿Qué pinta un sindicato hoy? Bueno, me parece que son preguntas que hay que hacer más que les pese a los señores Álvarez y Sordo, y aquí nos las haremos. Y lo haremos siempre bajo la atenta mirada de los protagonistas del Cuarto Estado, de ese cuadro que tanto ha definido durante tanto tiempo, ¿verdad?, la reivindicación obrera, con los contertulios de esta noche. Todos ellos, por cierto, con experiencia sindical, que de eso se trata. Don Carlos Astiz, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, efectivamente yo creo que estamos en un cambio de ciclo en el que realmente los trabajadores organizados están ya siendo otra cosa.
Yo creo que también no solamente la desaparición del proletariado tradicional, no solamente decir la confluencia de fenómenos como la inmigración masiva, el empobrecimiento, el deterioro de los servicios públicos, el deterioro en general de las condiciones de vida de los trabajadores, que además cada vez están en menos condiciones de autoabastecerse, de tener un futuro alrededor de su trabajo, sino también los propios capitalistas nacionales, el propio capitalismo nacional, las empresas nacionales tradicionales están en riesgo de liquidación a manos de ese capital monopolista internacional que está imponiendo un plan global de destrucción en general de lo que son las fuerzas productivas en una macrocrisis económica del capitalismo que efectivamente nos va a llevar, si no lo remediamos, a un desastre muy generalizado. Carlos, bienvenido, buenas noches. Dentro de un instante se unirá a nosotros el viejo sindicalista, viejo pero siempre joven, Enrique Calvet, que va a venir dentro de un instante. A quien tenemos que presentar ya es a otro sindicalista que usted conoce porque es la voz del trabajador en esta casa permanentemente, porque siempre que pasa algo hay que llamar a José Luis Fernández Santillana y va y te lo explica y va y lo entiendes. José Luis Fernández Santillana, director de estudios todavía, ¿no? de Unión Sindical Obrera, que como usted sabe es uno de esos sindicatos insobornablemente independientes que sobreviven desde los tiempos de la transición, ¿verdad? Y que ahí siguen contando la realidad de las cosas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado, ¿no? Fijaros, que cuando decías esto me acordaba de fuimos a ver al ministro Caldera. Hay una delegación, todavía estaba la Ejecutiva Confederal y dijo, hombre, ¿pero todavía estáis aquí los de la USO? Y dijimos, pues sí, aquí estamos, ¿no? Y por mucho tiempo, ¿no? Es decir, que es así, somos bastante incombustibles, somos el tercer sindicato y esperamos pegar algún día el salto hacia arriba, ¿no? Más allá de los dos sindicatos, los primos de Zumusol, que yo les llamo cariñosamente, que están dopados y que, por tanto, con leyes a su medida y con recursos, yo no diría propios, sino más bien impropios, sí. Pues bueno, así se puede tirar, ¿no? Pero me alegra mucho que haya usted puesto este cuadro del cuarto Estado, porque es un cuadro que en la USO lo manejamos muchísimo. ¿Ah, sí, eh? Sí. Muchísimas de nuestras sedes, en sus salas o en sus salas de espera o en muchos despachos, está este cuadro, ¿no? Porque, bueno, yo lo tengo en mi perfil de Twitter, ahora X, desde el principio, o sea que si alguien mira mi perfil, ahí está puesto, ¿no? Pero sobre todo me encanta porque la gente lleva las manos, se enseña las manos. Sí. Es una manifestación donde la gente va con las manos abiertas diciendo no voy a atacar a nadie, vengo a defender mis derechos y los defiendo pacíficamente. No tengo ningún instrumento que pueda utilizar contra nadie. O sea, me parece que es una... Está bien visto, es verdad. Mira, no había reparado yo en eso, pero me parece que es un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención de ese cuadro, ¿no? Sí, las manos. Está muy bien. Y la madre. Y la madre. Y la madre y el niño, claro, es que efectivamente es el... Además está muy bien para definir lo que significa originalmente proletariado, es decir, que tiene la prole, ¿no? Que al final es tu gran... Sí. La prole son los hijos y, por tanto, en definitiva, es decir, los hijos que hay que cuidar, que hay que mantener y que hay que sacar adelante, ¿no? Y yo creo que eso es tarea de todos. Yo creo que hoy en día el sindicalismo de verdad, no el sindicalismo oficioso, oficial, el sindicalismo dopado, el sindicalismo de verdad es más falta que nunca, ¿no? Porque se está precarizando el mundo del empleo. Fijaros, nuestro lema de hoy, 1 de mayo, es un empleo sin letra pequeña, es decir, porque se está haciendo trampas en el empleo y creemos que el empleo hay que escribirlo en mayúsculas. Y esto es lo que estamos reivindicando hoy. Es uno de los temas que tocaremos hoy, efectivamente, la realidad del empleo y del papel del sindicato hoy. José Luis, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y otro sindicato, el más pequeñito, el recién nacido, ¿verdad? Que todo el mundo ha pensado, ¿cómo es posible que salga un sindicato que no es un sindicato de clase de izquierdas? Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, has hecho una introducción creo que extraordinaria y creo que hay que decirle a nuestros espectadores que lo de la ejecución de los mártires de Chicago fue literalmente hablando. O sea, los mataron. Sí, efectivamente. Los condenaron a muerte por una bomba que todavía no se sabe quién la puso. Que es ese tipo de bomba, ¿verdad?, misteriosa, claro, que de repente aparece en el momento adecuado para que alguien pueda reprimir algo, ¿eh? Pero sí sabemos los que fueron señalados y los que fueron condenados a muerte. Y hoy en día, pues... cobra mucha importancia el sindicalismo. El sindicalismo desde el punto de vista positivo. Lamentablemente en España se ve el sindicalismo como algo negativo, como algo de lo que huir. Yo entiendo en parte a los trabajadores y a la ciudadanía en general porque el sindicalismo, o sea, lo que ha representado el sindicalismo en España en los últimos 45 años ha sido UGT y Comisión Obrera, que más que representar a los trabajadores, más que luchar por los intereses de los trabajadores, se han convertido como auténticas mafias y han aprovechado de su situación para el enriquecimiento de su propia estructura. Ahí están todos los casos de corrupción que hay encima de la mesa. Yo que soy de Almería, yo que soy andaluz, conozco perfectamente cómo en el caso del fraude en los fondos para los
empleados que deberían de haber ido a formar a los desempleados, han ido a los bolsillos, a los desempleados han ido a los bolsillos de los dirigentes sindicales. Por tanto, el sindicalismo es muy positivo, el sindicalismo, como ha dicho Carlos, es muy importante hoy en día, porque hoy va a ser, a partir de hoy va a ser muy necesario la unión de los trabajadores y la solidaridad entre los trabajadores, y por supuesto hay que acometer reformas legislativas, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Libertad Sindical. No parece muy lógico que Uso, por ejemplo, siendo prácticamente, creo que sois el tercer sindicato, de España, no pueda participar de la negociación colectiva a nivel nacional y no sea considerado como un sindicato más representativo. En este sentido, desde Solidaridad hemos impulsado, a través de, en el Congreso y también en la propia comunidad autónoma, pues que se lleve a cabo esa reforma, que se disminuya el porcentaje para considerarse el sindicato más representativo y que, tal y como generalmente la izquierda suele realizar o estos sindicatos de clase, UGT y comisiones, en nombre de la democracia y de el pluralismo sindical, pues se abra ese abanico a otros sindicatos, como pueda ser Uso, como pueda ser CESIF, o como en su día, cuando tenga la representatividad suficiente, el propio sindicato Solidaridad. Voy a decir que un par de perversiones de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que nosotros llevamos años, llevamos todo tipo de iniciativas para modificarla, porque tiene muy poquito de libertad. Es que lo que confiere históricamente es una situación de privilegio en las dos grandes organizaciones sindicales. Esto es como si, no sé si sois aficionados al fútbol o no, pero es como si todos los árbitros de primera división fuesen del Madrid y del Barça. ¿Y no es así? Claro, no lo sé, pero de luego en algunos casos podría el símil ser bastante... Es exactamente lo que pasa, ¿no? Totalmente. Pero entonces, entender, es decir, ellos son los que dirimen la situación, son los únicos que tienen capacidad universal de promover elecciones sindicales en una empresa. Es decir, cualquier sindicato que no está en una empresa y quiera entrar nuevo no puede hacerlo, automáticamente lo impugnan, y lo impugnan ellos. Es decir, estos que pretenden que los trabajadores tengan representación sindical son los primeros que lo impiden, incluso poniendo cláusulas en algunos convenios colectivos que vienen a decir, oiga, mientras que no haya nadie, ya estamos nosotros. Y mientras que nosotros no convoquemos, aquí no entra nadie. Dicho de otra manera, con términos más legales si quieren. Pero esta es la pura y dura realidad. Nosotros, por ejemplo, somos representativos teóricamente, digo teóricamente porque tenemos más del 10% en más de una comunidad autónoma. Y eso no nos deja, es decir, porque el criterio de representatividad en una comunidad autónoma, para sorpresa de muchos, es que hay que ser representativo a nivel nacional. Oiga... Y eso, digo, hemos tenido broncas en Cantabria, por ejemplo, donde hemos entrado de pleno derecho en el Consejo Económico Social. Bueno, UGT y Comisión dijeron que no iban. ¿Cuál es el criterio? Dijeron hay que ser representativo a nivel nacional. Espera, que no iban al Consejo si entrabais vosotros. Claro. Ostras, qué bueno, ¿eh? Bueno, pero esto es solidaridad de clase, sí señor. Muy democrático, ¿no? Muy democrático y sobre todo lo alucinante es que, fijaros, que entonces gobernaba el PRC en Cantabria, por todo un partido regionalista, y que asuma que para estar en los órganos de participación en Cantabria hay que ser representativo a nivel nacional y no en Cantabria, es alucinante. Esta es la perversión del sistema. Esa es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, una ley que no te deja promover, una ley que si hay que escoger los árbitros que dirimen los procesos electorales, esos árbitros los eligen UGT y comisiones. Oiga, la Liga Española ir para qué, ¿no? Ir para qué. Bueno, generalmente son abogados de UGT y comisiones, los árbitros. Que es una forma de financiar se llama por la mafia vida sindical, atrás. ¿no? Lo contaremos, es uno de los temas en los que entraremos hoy porque es absolutamente crucial. Forma parte de esta gigantesca ficción en la que el 1 de mayo ya, pues, ¿qué es exactamente lo que representa? Bueno, queremos devolverlo a su auténtico sentido. El PRC gobernaba, ¿no? Que no es lo mismo que la RCP. No, que es la recuperación cardiopulmonar, creo que no está Adolfo Albistur, pero además de verdad. Sí, esa es así. ¿Qué tal, Adolfo? Pues muy bien, pues hoy de vez en cuando me gusta que los espectadores vean un poco el funcionamiento, ¿no? Que lo recordemos, ¿no? Para que sepan la facilidad que tiene este dispositivo. ¿Cuándo hay que utilizar este dispositivo? Bueno, pues como no somos expertos y no sabemos si una persona está en una parada respiratoria, o sea, una parada cardiorrespiratoria, pues cuando una persona se desvanece y no reacciona, podemos sospecharlo. Y si sospechamos esto y está en una parada, el tiempo es oro. A los 10 minutos un cerebro se ha muerto, a los 5 se empieza a dañar y entonces hay que actuar. Entonces, ¿este dispositivo qué hace? Bueno, pues lo que hace es, a modo de, primero, diagnosticar y ver qué le ocurre a la persona, pues lo que vamos a hacer es sacarlo y colocarlo.
Es decir, si lo tenemos cerquita, pues vamos a encenderlo de una manera sencilla, que es darle un botón, él va a hablar. Paciente adulto, solicite asistencia Siempre médica. nos recuerda que llamemos al 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Dejar lo que es el pecho al descubierto para poder actuar. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Tiramos de esta lengüeta y a partir de aquí, no los sabía abrir, pero los tengo aquí. Entonces, salen unos electrodos, ¿qué es esto? Salen con dibujitos para que lo pueda poner bien hasta yo. Dibujitos. Es imposible Además son unas equivocarse. pegatinas. Es decir, que simplemente es quitar la pegatina, nos fijamos en el dibujo y vemos que este pone que tiene que estar aquí en el derecho y este pone que tiene que estar girado en el izquierdo. Y a partir de ahí ya nos olvidamos. ¿Qué va a hacer? Va a analizar ese corazón, va a hacerle un electro que va a quedar registrado, va a ver si es necesario o no lanzar la corriente. Si es necesario lanzar la corriente, te dirá, pulsa el botón, y pulsamos al botón de la corriente para que ese corazón de nuevo vuelva a resetearse y a latir. Si le pulsáramos y no es necesario, no nos lo ha dicho, no va a dar corriente, es decir, nunca puede hacer daño. Con lo cual, fijaros de qué manera tan sencilla podemos solucionar un problema tan grave que es una parada cardíaca que va a acabar en muerte en el 95% de los casos porque no llegan a tiempo los servicios de emergencia. Es así. Y esta es la gran cuestión, es decir, por fin se ha conseguido que usted pueda hacer en su casa, en su puesto de trabajo, un día como hoy está muy bien eso, ¿verdad?, en cualquier parte, algo que hace 10 años solo se podía hacer en un hospital. Ahora lo puede hacer usted sin necesidad de conocimientos específicos porque no se puede equivocar, es imposible. Está pensado para que usted no se equivoque y para que el paciente no se le pueda hacer daño bajo ningún concepto, y aún mejor porque el electrocardiograma sí que se lo ha sacado. Cuando llegan las urgencias, lo enseña. Que no puede estar mejor pensado. Y encima si usted llama diciendo que es del Toro Televisión, dice, Adolfo, mi tensiómetro. Y Adolfo tiene un tensiómetro para usted, y la rebaja del 30% en el... Claro, rebaja, y además el producto. tensiómetro, que sepáis que habla, es decir, que muchas veces no nos acordamos cómo tiene que estar la tensión, es normal, porque no es fácil, pero él te dice cómo estás. Y la olvidamos con frecuencia deliberadamente. Sí, también ¿verdad? puede Sí, pasar. sí, Y esto es gratis para todos ustedes. Ayuntamientos, que hay un montón que están comprando para comunidades de vecinos. Bueno, es que tenemos extintores en casa y no vamos a tener esto. Pues ahí está la cosa. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti. 900-730-061, ya sabe que con que llame una vez basta. Si no hay nadie, le van a devolver la llamada. Pero si sigue llamando, estará tapando a otros que están llamando también. Así que con solo una vez es suficiente. 900-730-061. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta empezamos a repasar la condición del trabajador hoy. Hemos pasado de trabajadores de todos los países unidos a algo así como todos los trabajadores de un solo país. Decida algo porque esto ya es insoportable. Tendremos con nosotros, por cierto, a Santiago Armesilla, que va a aparecer por online, creo yo, para contarnos cómo lo ve. Bueno, enseguida, hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, Gato al Agua, edición especial 1 de mayo. ¿Para qué? Para examinar cómo ha sido posible que hayamos quedado tan bajo. Todos recordaremos lo que era el mundo, toda Europa, que esto no era una cosa de España, fue todo a la vez. En el mundo desarrollado, los años 60, 70, 80, de repente se acabó el problema social, se acabó. Quedó muy reducido, aquellas situaciones de injusticia brutal de los años 10, de los años 20, habían desaparecido por completo. Cualquiera, mal que bien, podía tener un proyecto de vida autónomo, digno, en fin. Y de repente todo ha empezado a ir para atrás y hemos visto a velocidad constante la proletarización, o si usted quiere, precarización de las clases medias, hasta prácticamente su extinción. Y esto tiene mucho que ver, por cierto, con la propia evolución de las economías. También en lo que concierne, por supuesto, a la representación del sindicato y a lo que es un trabajador. Vamos a ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, en España la distribución por sectores de economía en el último siglo. Esto es muy interesante verlo así. Ya sé que es puede parecer un poco lioso, pero no. Mire usted, sector primario, la agricultura de toda la vida. Los más mayores nos acordamos, ¿verdad?, de lo que ir al campo a quitar trébol, por ejemplo. Bueno, el sector secundario, que es la industria, y el sector terciario, que son los servicios. Bueno, esto todo el mundo considera que es el signo evidente de eso que se llama una sociedad desarrollada, donde cada vez se va acumulando más personal y más productividad en el sector servicios, que es el que viene a asistir al esfuerzo primario y secundario. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que desde el punto de vista de la representación del trabajador, por ejemplo, claro, esto cambia radicalmente. Es decir, vamos a ver, es mucho más fácil.
mucho más visible, ¿verdad? La representación, por ejemplo, de los, yo qué sé, la naval, ¿vale? Los trabajadores de los astilleros, en España había un montón en los años 70, y todos con problemas muy parecidos, en situaciones laborales muy parecidas. Bueno, ahora, ponte hoy, que ya no hay naval. Los camareros, que son cada uno de su padre y de su madre, porque no es lo mismo una franquicia que una gran cadena, que una pequeña empresa, no tiene nada que ver la situación laboral de unos y de otros, por tanto la representación tampoco. ¿El sindicato ahí qué hace? Exactamente. O sea, ¿qué es lo colectivo en la situación del trabajador? Y desde el punto de vista económico, ¿cómo consigues amarrar un puesto de trabajo en esas condiciones? En el sector servicios es más difícil normalmente que en otros donde, digamos, el puesto de trabajo es físicamente visible todo el tiempo, ¿no? Bueno, esto cambia naturalmente las circunstancias, cambia las condiciones. Sin embargo, digamos que el aparataje sindical institucional sigue siendo el mismo. Desde el punto de vista social, ¿a dónde ha conducido? A que la solidaridad de clase sea prácticamente imposible, porque ya no hay. O mejor dicho, todos somos una especie de gigantesca clase obrera desestructurada. Bueno, pues acabó por tanto el concepto de izquierda clásico, claro, y el de derecha también, porque dentro de esos precarizados tiene usted un montón de gente que somos o que éramos burguesitos y que de repente, plum, nos hemos encontrado con que no llegamos a final de mes. Bueno, ¿y entonces qué ha pasado aquí? Santiago Arbesilla, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, se ha deshecho el cuadro tradicional. Sí, se ha deshecho el cuadro, bueno, tradicional, que se conoció en el siglo pasado, el que Cuadro moderno, digamos, efectivamente, sí. El que conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, porque digamos que la tecnociencia, la tecnología que permite organizar el mundo del trabajo ha cambiado completamente. Y el derecho laboral, que siempre va por detrás de estos cambios sociales, pues no se ha sabido adaptar. Ahora prácticamente hay trabajadores falsos autónomos y trades que circulan por todo el mundo como si fuesen individuos flotantes o sujetos hidropónicos sin echar raíces. Y así es básicamente imposible no ya solo organizar una familia, sino organizar un gremio o un sindicato que reclame derechos. Hasta el punto de que, bueno, seguro que todos aquí en algún momento han utilizado un servicio como Uber, pero claro, una persona que tiene en su teléfono móvil instalada la aplicación de Uber, ¿qué es? ¿Es un empresario? ¿Es un trabajador? Jurídicamente, Uber y la legislación no le considera como trabajador por cuenta ajena. Es básicamente un falso autónomo que se ha bajado una aplicación y que actúa como si fuese una suerte de emprendedor / empresario. Y un emprendedor no es más que un sujeto que no tiene dinero y que aspira a convertirse en un capitalista, pero poniendo de su bolsillo su propio coche particular. Yo he leído hace años varias sentencias jurídicas en Estados Unidos donde le han dado la razón a empresas de Silicon Valley en este tipo de relación laboral sui generis, porque además es una patronal con la cual no te puedes enfrentar físicamente, entre comillas, porque no la tienes delante. No puedes hacer un piquete de huelga porque están en California y tú estás en Madrid, o estás en Salamanca, o estás en Estocolmo, y no puedes reclamarles nada. Entonces, claro, ante esa tesitura, el capital se han puesto casi globalmente, y pasa lo que tú has dicho, José Javier, ¿no? Que al final pues nos hemos proletarizado todos, casi todos, a escala universal. Tú sigues reivindicando el concepto izquierda, básicamente, en fin, dentro de lo que tiene al menos de un elemento reconocible. Pero eso, en términos de representación social, como la que podía tener hace solo medio siglo, ¿exactamente qué quiere decir ahora? Hombre, yo realmente el término izquierda no sé si se puede reivindicar o no, porque izquierda y derecha voy a rectificar porque sé que es injusto para contigo. Sigues utilizando el término izquierda, que es distinto, que no es lo mismo, exactamente. Lo sigo utilizando para definir un momento histórico, pero sí es verdad que actualmente la izquierda y la derecha se han desdibujado. Es decir, tú te encuentras dentro del arco parlamentario español a PSOE, a PP, a Sumar, a Unidas Podemos, a Vox, a EH Bildu o al PNV, que en lo sustancial básicamente tienen más acuerdos que desacuerdos. Es decir, todos son partidarios de la Unión Europea, del euro y de la OTAN y de la intervención contra Rusia en apoyo del régimen de Ucrania. Todos defienden una pseudo suerte de estado del bienestar desvencijado con algunos derechos liberales individualistas y por tanto los perfiles de la derecha clásica y de la izquierda clásica se han desdibujado.
No digo con ello que no puedan volver a perfilarse, pero evidentemente ni la izquierda, o bueno, digamos la socialdemocracia o el comunismo, el anarcosindicalismo ni está ni se le espera, defienden a la organización de los trabajadores en sindicatos o en partidos que metan presión a la patronal para conseguir o la dictadura del proletariado o el estado del bienestar o el comunismo libertario. Y la derecha pues también se ha vuelto liberal, es decir, ya no defienden la justicia social de la doctrina social de la Iglesia, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una sección progresista del gran capital que es liberal y tenemos una sección más o menos conservadora del gran capital que sigue siendo liberal. Y ante eso, los que no somos liberales, ¿qué podemos hacer? Pues muy poco, pero ya creo que un gran avance en el camino es decir, oigan, que la barrera tradicional izquierda y derecha está muerta o está en coma profundo. Eso ya empezó a romperse en la Primera Guerra Mundial por procesos históricos que creo que tú conoces bien y que luego recibió también su muerte casi absoluta con la caída del Imperio Soviético. Entonces, reivindicarla, más bien estudiarla, entenderla, por qué surgió, pero hoy día no. Quien quiera entender el mundo desde las categorías izquierda o derecha, yo creo que no lo va a entender. Has citado la Primera Guerra Mundial, es muy interesante. En la Primera Guerra Mundial se rompe la internacional porque al final los partidos, digamos, obreros de clase anteponen la nación a la clase, para decirlo en dos patadas. Aquello rompe el sueño marxista de proletarios de todos los países unidos. Hoy, 100 y pico años después, los que se han unido de todos los países no son los proletarios, sino los patronos. Y al final, la gran astucia del capitalismo es que esto es nacional. Bueno, cuando ese lema se puso en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels lo hicieron básicamente para indicar una cosa obvia. Dice, proletarios de todos los países, unidos porque no estáis unidos, estáis divididos en estados. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, que yo creo que es un punto de inflexión fundamental para entender el eje izquierda-derecha, los proletarios se unieron mayormente a sus burguesías contra los proletariados de otras naciones, aunque sí es verdad que después de la Primera Guerra Mundial y con la Revolución en Rusia empezó a haber revoluciones obreras en todas partes, en Mongolia, en China, en Bulgaria, en Hungría, en Baviera, en Alemania, que desembocó en la República de Weimar, en Finlandia, en Polonia. No iban muy desencaminados los bolcheviques con esa idea de revolución proletaria mundial que nunca se dio. Pero claro, al final sí parece en apariencia, por eso que algunos llaman globalismo, que yo creo que no es más que capitalismo en su sentido más evolucionado, pues que hay ciertas élites económico-políticas, financieras sobre todo, bueno, todo el capital prácticamente está ahora financiarizado. Desde los años 70 ese proceso se ha profundizado aún más. Y yo creo que sí es verdad que parece que se unen en instituciones supraestatales, eso que llamaban desde las encíclicas los papas, desde León XIII, el imperialismo mundial del dinero, la oligarquía financiera internacional, que dice mi querido amigo Marcelo Gullo. Lo que pasa es que estos grupos burgueses de los grandes estados democráticos globales siguen utilizando a los estados y siguen utilizando estados poderosos que actúan como imperios para implantar sus agendas políticas y económicas. Es decir, que yo diría que todavía, no sé qué ocurrirá en el futuro, pero todavía la desconexión completa de esas clases dominantes con los estados no se ha producido. Porque los estados necesitan estas grandes riquezas y estas grandes riquezas, estas grandes empresas, necesitan estos estados. Yo siempre digo lo siguiente, una empresa como Google, que aunque factura en Irlanda, tiene su base en Estados Unidos, sería impensable en la República Democrática del Congo. Con lo cual, de alguna manera, Estados Unidos necesita a Google y Google necesita a Estados Unidos. Y todos los ricachones que van al Club Bilderberg o al Foro de Davos, en el fondo lo hacen también siendo conscientes que necesitan a estados para organizar sus planes y programas. Esa desconexión yo creo que todavía no se ha vivido. Y de alguna manera la apariencia de internacionalismo proletario, que no discuto que no existiese a nivel de vocación política, que ocurría en las organizaciones obreras de las internacionales del siglo XIX y XX, creo que también la viven muchas élites que aspiran a eso que se llama globalismo, porque realmente a la hora de la verdad, cuando tienen que chocar en planes y programas entre ellos, chocan y de manera muy fuerte. Con lo cual, sí ha habido un cambio por la evolución tecnológica, por la financiarización del capital industrial en sectores primario, secundario y terciario, y eso evidentemente ha afectado a las relaciones sociales
de las clases sociales, tanto a nivel de los sindicatos y de los partidos obreros, como incluso a nivel del capital nacional y de la gran patronal. Por eso termino con esto, por eso ocurren esos enfrentamientos dentro de facciones de la misma burguesía en las naciones, ¿no? La facción más industrial contra la facción más financiera, Trump contra el Partido Demócrata por entero y parte del Partido Republicano. Es decir, hay unos choques muy interesantes que se están produciendo y reitero, analizarlos desde el eje izquierda-derecha confunde más que aclara. Santiago Armesilla, gracias mil por estar esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias a vosotros. Gracias. Y le recuerdo el último libro de Armesilla, que es El derecho de autodeterminación en Lenin. Interesantísimo, sobre todo para aplicarlo a las reclamaciones de autodeterminación hoy en España. Bueno, la situación social, es decir, la precarización, o si te quiere, la proletarización de la burguesía, que ha sido el gran proceso que todos hemos vivido en nuestras carnes, en nuestras familias. Cualquier cincuentón de hoy sabe que sus hijos van a vivir peor que él. Nuestros padres tenían la certidumbre, y así fue, de que nosotros podríamos vivir mejor que ellos. Ese cambio es radical, cambia enteramente el mapa social. Carlos, José Luis, Rodrigo. A ver, yo creo que es que una de las cuestiones fundamentales es que realmente la estructura del capitalismo internacional ha variado. Ha cambiado en la medida que ya anunciaba Marx en el Capital, precisamente en el siglo XIX, cuando hablaba de que la acumulación de capital conduce directamente a la monopolización. Es decir, yo creo que asistimos a la presencia masiva, es decir, ubicua, del capital monopolista internacional, expresado con mucha claridad en fondos de inversión que tienen nombres y apellidos. Es decir, cuando en estos momentos la inmensa mayoría de los países desarrollados, en la inmensa mayoría de los sectores, las 500 mayores empresas de cada sector de esos países tienen como accionistas de referencia, es decir, a 3 grandes fondos de inversión, que son BlackRock, Vanguard y State Street. Es decir, una de las cosas que nos están diciendo es que efectivamente el poder económico, la propiedad de los medios está en muy poquitas manos, sobre todo cuando cada uno de esos 3 es a su vez accionista de los otros 2. De tal manera que el poder, la posibilidad de concentrar ese poder es tan enorme que ya están pudiendo prescindir de estados nacionales. El Estado nacional sirve casi como un reparto administrativo de lo que es realmente el poder económico y financiero, que es quien controla sectores completos. Y no solo eso, sino que además han sido capaces, es decir, los ricos siempre han intentado, es decir, controlar a los poderosos precisamente para que sus intereses fuesen favorecidos por ese poder. Pero ahora lo que están haciendo es que son capaces, incluso, dado esa capacidad financiera, esa capacidad de control económico, de imponer una agenda que estamos viendo, que tiene nombre y apellido también, que es la Agenda 2030, que supone un proceso de proletarización para la mayoría de las poblaciones, que supone un proceso de empobrecimiento y supeditación a esos intereses globales, a esos intereses de este puñado de grandes magnates, en un proceso de recorte de libertades, de liquidación de las libertades, de los derechos de las sociedades, de eliminación de las naciones, en lo que sería, es decir, los globalitarios, es decir, esos megamillonarios que quieren imponer una dictadura totalitaria a nivel global, que es en el momento en el que nos encontramos. Y me parece que este es el punto de análisis básico que le falta a una parte de lo que se considera todavía izquierda, porque realmente la izquierda y la derecha solo persisten decir, en la mente de los dominados, porque realmente lo que tenemos es, y lo podemos ver con claridad con la Agenda 2030, es decir, de los supuestos enemigos, es decir, PP, PSOE, es decir, UPN o Bildu o los separatistas catalanes, todos adoran la Agenda 2030, todos llevan el ojete colorete en la solapa o se han fotografiado con ellas o lo defienden en sus manifiestos. Es decir, que la diferencia entre el PP, el PSOE o Bildu o no sé qué es ninguna prácticamente, porque coinciden básicamente en ese programa. Y eso precisamente es el punto de partida para empezar la resistencia, para empezar a organizar precisamente a los trabajadores y a todos los explotados que, de nuevo, siguen, y esta vez mucho más, siendo el 99% de la población mundial, que como no nos movamos, vamos a ver el empobrecimiento, la caída de las condiciones de vida y de nuestros futuros. Ahí es donde yo quería ir a José Luis, precisamente. Esa primera persona del plural está muy bien si la gente se reconoce como una primera persona del plural, pero en estas sociedades que precisamente se han fragmentado tanto, es francamente complicado. Yo creo que sí, ¿no? Pero además, digo, más allá del análisis histórico que acaba de realizar Carlos, decía, a mí me parece que hay cosas mucho más simples, ¿no? Es decir, aquí en España tenemos una palabra mágica que engloba
una forma de ser, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es ser progresista. Yeah. Y eso arregla el mundo. Entonces, a mí me da cierta risa, perdón, a estas alturas de la película, es que, hombre, el PNV, que tiene de progresista frente a Bildu, y están votando lo mismo en el Congreso de los Diputados, en esa misma línea de lo que estabas planteando, ¿no? Es decir, es que, digo, se acaba de no aprobar una proposición no de ley de Sumar en el Congreso de los Diputados y se la han tumbado junto a los habituales, o han votado en contra de ella socios del gobierno, en este caso Junts y PNV, curioso, ¿no? Que es la que tenía que ver con la representación o no de los sindicatos en los ámbitos de los consejos de administración de las mesas, algo que por tanto que ya nada lo impide que se haga y de hecho ya sucede. Entonces, este tipo de actuaciones y dónde está la línea de la izquierda y de la derecha, de repente aquí se camufla bajo el término progresista y a mí me calienta bastante, porque definamos qué es progresista, de quién no quiere que su pueblo progrese, quién no quiere que su ciudad progrese, quién no quiere mejorar. Oiga, o es que lo de progresar es progresar económicamente o tener un cero más en la cuenta del banco, porque claro, ahí hay algunos que van de progres por la vida, que si miramos su evolución, digamos, presupuestaria, desde el punto de vista de las cuentas corrientes, hombre, les ha dado para un poquito más, ¿no? A algunos no nos ha dado la vida para tanto, ¿no? Entonces, a mí esa me parece que esa es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, oiga, o sea, es que cuando el gobierno actual dice, el gobierno de coalición se define progresista y sus socios son progresistas, oiga, lo del PNV y Junts son progresistas en ese sentido tradicional que usted está diciendo, pues a mí me lo tiene que explicar. Entonces lo que te das cuenta es que hay otras cosas que están por encima de la tradicional izquierda y derecha, y en este caso son las boinas nacionalistas, y es el terruño. ¿Y de lo mío qué? Entonces, al final, lo que te das cuenta es que en el País Vasco o Cataluña, digo, porque son procesos electorales, uno finalizado y que tenemos aquí, no importa tanto si eres de derechas o de izquierdas, sino si dependes de una determinada forma de ser o de actuar en tu territorio. Sí. Y eso está por encima. Entonces, eso es bastante lamentable, porque al final a mí me parece que la clave, es decir, si yo me dedico o me he dedicado, digamos, media vida, ¿no? O una vida entera al mundo sindical, es porque creo en las personas. Y nosotros, como sindicatos de la USO, lo que ponemos en el epicentro es la persona. Y lo que hay que actuar es para servir, facilitar la vida a la gente, a las personas, no a las instituciones. Y esta es la clave. Es decir, cuando nos quedamos en los discursos macros, teóricos y tal, parece estupendo, pero oiga, ¿y de lo mío qué? No, de lo mío qué, no. ¿De esta persona qué? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué nosotros estamos en conflicto donde UGT y comisiones no aparecen ni se les espera? ¿Quién se está pegando con Ryanair? ¿La USO? ¿Quién le está ganando las existencias a Ryanair? ¿La USO? ¿Quién está diciendo que hay despidos que son nulos de gente que ha echado cuando hemos hecho una convocatoria de huelga? ¿La USO? No está UGT y comisiones, no están. Donde hay un charco no están. Porque para eso estamos nosotros, no porque nos guste meternos en los charcos, porque nos gusta sacar a la gente del charco en que a veces UGT y comisiones, por su desidia, les han metido. ¿Por su desidia o porque forman parte del charco? O porque forman parte del charco, o son los que han alimentado o han echado agua a ese charco. Que esto tiene que ver también con lo que estamos hablando, es decir, todo esto que tú has contado me parece que es... Lo que demuestra es que eres una persona maravillosa con muy buenos sentimientos que no te... Bueno. Porque claro, ¿por qué votan los nacionalistas como votan? Ostras, están defendiendo al final el reparto de recursos públicos en una oligarquía local que son ellos. Los sindicatos dinásticos, digamos, no se van a meter en un jardín donde podrían ver alterados sus beneficios, tanto que parte de la estructura. Es decir, que al final el problema de este burgués que se ha hecho proletario es que ya no hay nadie que le defienda porque todas las estructuras antiguas ya no valen. Bueno, lo que pasa es que para eso hay otros que no estamos en esa pomada e intentamos defenderles y entonces salimos allí donde no están otros. Es decir, lo que nosotros a veces lo que estamos haciendo sindicalmente es comernos, coloquialmente hablando, los marrones que los demás no se quieren comer, porque esto de irse a la Moncloa a sentarse a hacerte la foto queda muy bonito. Pero irte a la fábrica, irte a la empresa, irte a una asamblea a Barajas, hablar con los TCPs y decirles no sé qué, oiga, eso ya cuesta, ¿eh? Y si hay que ir a una empresa, decir, claro, el conflicto de Acerinos, que está abierto ahora mismo, ahí estamos. Sí. Claro, decir, ¿esto cómo lo sacamos? Entonces, el problema es que hay una parte, yo creo, del sindicalismo que sigue siendo, entre comillas, manteniendo los valores tradicionales de toda la vida, el por qué y para qué estamos, ¿no? Es decir, a mí me parece que, decir, cuando surgen de alguna manera... Y se ha comentado antes, ¿no? Es decir, lo que en Europa y sobre todo Centro Europa, Bélgica, Holanda, es decir, los que se llaman sindicatos cristianos, es decir, que son, por ejemplo, en Bélgica, son un emporio, es decir, brutal, de organización, ¿sí? Surgen ¿por qué?
no solamente por confrontar con un modelo que es el socialista, sino porque precisamente en aras a lo que define la doctrina social de la Iglesia, lo importante no es lo que haces, sino a quién lo haces. Y por tanto, si lo que estás haciendo sirve o no a la persona. Y esto es lo que se está olvidando. Cuando el sindicato lo que se convierte es servir al propio aparato sindical, la estamos liando. Y esta es la cuestión de fondo, es decir, me parece que eso es lo que hay que hacer reflexionar. ¿Sindicato es útil? Sí. ¿Sindicato funciona? Sí. Ahí tiene usted una sindical obrera aislado en la aldea Gala, ellos solos, los romanos rodeándole, entonces llega Rodrigo Alonso y dice, yo quiero estar en la aldea Gala, también, que tiene mucho mérito. Claro, te abriremos la puerta un poquito para... No solamente es la cuestión de fondo, es que ellos no van a ir en contra de aquellos que le están dando de comer y sobre todo con los que comparten plenamente todos sus planteamientos políticos. Estamos hablando de sindicatos que están a favor de la Agenda 2030. Lo que ha dicho Armesilla creo que ha tocado un tema clave, el foro de Davos. El foro de Davos, las grandes potencias que se reúnen en el foro de Davos no es que necesiten a los estados para ellos hacer su negocio, no. Ellos son los que dirigen a los estados actualmente. Del foro de Davos nace esa perversa Agenda 2030. Esa perversa Agenda 2030 que se esconde bajo unos objetivos que son aparentemente muy loables. ¿Quién no está de acuerdo en que se acabe el hambre en el mundo? El problema no son los objetivos de la Agenda 2030, el tema es el cómo se consiguen, el cómo medios se están implementando para llegar a ellos. Y a partir de ahí, si no se está haciendo a costa de tal manera del propio bienestar de las personas. Y por tanto te puedes estar tirando un pie a tu pie, vamos, te puedes tirar un pie al pie. Exactamente, o sea, ¿no? la consecuencia de esos objetivos loables, entre comillas, de la Agenda 2030 es justamente la precarización del mercado de trabajo. Hemos pasado de haber conquistado una serie de derechos sociales, de haberse gestado y creado la clase media, con ello el bienestar social, el estado del bienestar, para volver ahora hacia atrás, a ir precarizando el mundo del trabajo. Porque, ¿qué es el eje fundamental de la Agenda 2030 o qué persigue? Uno, la ruptura de las fronteras. Al romper la ruptura de las fronteras, donde ya no existen las fronteras, estás rompiendo la soberanía de las naciones. Y se está pregonando esa unión de... Pero eso no es ni bueno ni malo, depende de cómo se haga y en qué ámbitos lo hagas. Quiero decir, en Europa ya funcionamos teóricamente, no hay una Europa sin fronteras, es decir, tenemos la libre circulación de personas, de mercancías y de capital. Es decir, si eso se hace bien no pasa nada. El problema es cuando eso se instrumentaliza para otro fin distinto. Y claro, no podemos salir de lo que es el modelo social europeo, que se puso en marcha con todo el estado de bienestar, donde yo creo que ahí ha habido un desplazamiento, digamos, del centro-derecha hacia la socialdemocracia, donde hay un cierto consenso en que ese modelo social europeo se mantiene, que tiene que ver con ese estado del bienestar o esa sociedad del bienestar, como queramos denominarlo. Nadie va a ir en contra de eso actualmente y, por tanto, esa bandera de la izquierda tradicional, la derecha se la ha cogido y se la ha comido con patata, es decir, nadie cuestiona esa situación. Pero la Europa sin fronteras, ¿qué quiere decir? ¿Dónde empiezan las fronteras? Este es el problema. Si hemos quitado las fronteras ahora mismo entre Francia y España o entre Francia y Alemania, oiga, ¿y la gente por dónde entra? Esta es la cuestión. Entonces hablamos de nuestra frontera sur, hablamos de Canarias, hablamos de Italia. Bueno, sí, claro que es lo que está pasando y a partir de ahí el cinismo a veces de las instituciones europeas en esta materia, donde es preferible pagar al turco para que haga de tapón y quitarnos el marrón. Sí, eso se llama caradura. Vamos a hablar de esa caradura dentro de un instante, por cierto, porque es una cuestión clave, es decir, además con una influencia evidente que se percibe mucho mejor en países donde la inmigración masiva ha entrado antes que aquí, que son muy fundamentalmente el Benelux, Alemania y Francia, ¿no? Que es que la mano de obra se ha globalizado y como en toda globalización el valor baja. Bueno, y se deben los salarios. Entonces aquí hay un problema que hay que resolver. Torpedear las pateras evidentemente no es una solución. Alguien tendrá que pensar algo y meterlos aquí a todos tampoco se puede porque no hay pan para tanta boca. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de momento vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a ver esta cuestión que es absolutamente clave hoy en las sociedades europeas, como se va a ver de inmediato, por cierto, en las elecciones europeas. Esto ya es algo que la gente percibe como problema. Hace 30 años lo percibía como solución. Ya ve usted.
Estamos de vuelta a Gato al Agua, edición especial 1 de mayo, examinando el complejísimo problema de la situación del trabajador hoy en España. Por cierto, había en la Segunda República, la Constitución de la Segunda República rezaba algo así como: España es una república democrática de trabajadores de toda clase. Y la gente se tronchaba de la risa, porque claro, en la época lo que se interpretaba como trabajadores de toda clase era que estaba el vago, estaba el pelota, estaba el enchufado, estaba el... Claro. Hoy la verdad es que lo entendemos muchísimo mejor, porque es verdad que hay trabajadores de toda clase, trabajadores con trabajo, trabajadores sin trabajo, trabajadores de renta alta pero que son pobres, trabajadores, efectivamente, de toda clase. Bueno, y dentro de eso, otros que han llegado nuevos, muchos de los cuales no trabajan, pero cobran. ¿Esto le parecerá a usted racista? No, es un hecho. 2,2 millones de inmigrantes que no están activos en España. Y entonces, ¿qué hacen aquí? Claro, son preguntas elementales que alguien tendrá que hacerse. Como usted sabe, la última ideica del Gobierno ha sido la de la regularización masiva de inmigrantes. Lo vamos a ver dentro de un instante. Ahora vamos a seguir estirando la cuestión de esos trabajadores que no trabajan, dentro de los trabajadores de toda clase que decía la Constitución republicana, porque el invento estadístico del trabajador que no trabaja hay que atribuírselo a este gobierno, y rompe completamente cualquier... Vamos, ahora nos contará José Luis Fernández Santillana la cantidad de pestañas que han tenido que dejarse para hacer el cálculo. Fijos discontinuos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, más conocida como FEDEA, ha analizado en profundidad la situación de los fijos discontinuos en España, a cierre del año 2022, pues son los últimos datos oficiales definitivos. Antes de la reforma de Díaz, los datos eran definitivos cada 3 meses, ahora cada año. El ente ha tenido que cotejar los datos de las series de afiliación de la Seguridad Social, de los demandantes de empleo del SEPE y de la EPA para llegar al número real de fijos discontinuos, ya que la falta de transparencia con respecto a estas cifras es notable. Algo que no es de extrañar, pues la intención del gobierno fue siempre ocultar el número real de desempleados, que supera holgadamente los 3 millones, e inflar el número de los trabajadores con empleo fijo. Sin embargo, la treta de hacer a los temporales fijos ha sido desmontada finalmente con datos oficiales. Según FEDEA, hay un total de 1,42 millones de fijos discontinuos, más del doble que antes de la contrarreforma de Díaz, que eran 650.000. Si se excluye a los fijos discontinuos inactivos, dados de alta en otro empleo, tenemos 730.000 fijos discontinuos activos y otros 518.000 inactivos. Es decir, a las cifras del paro habría que sumarle más de 500.000 de desempleados. El informe señala que en 2023, a pesar de no tener datos oficiales definitivos, esta cifra se incrementó, ya que ha crecido a un ritmo mayor el número de contratos firmados que la afiliación promedio de quienes tienen este tipo de contrato. FEDEA añade que la falta de datos hace imposible saber si la contrarreforma de Díaz aportó estabilidad y calidad laboral, pues se desconoce el número de horas que los fijos discontinuos han trabajado y sus remuneraciones. Si se oculta, tal vez sea porque el empleo ni es de calidad ni es más duradero. La estafa de los fijos discontinuos de Yolanda Díaz ha quedado al descubierto. Ahora la cuestión es, ahora le preguntaremos a José Luis cómo han hecho ellos el cálculo. Además coincide básicamente lo de FEDEA con la vuestra. Bueno, un poquito más nosotros, pero bueno. Ahora yo quería recuperar eso que decía antes José Luis, invocando, entre otras cosas, el sindicalismo cristiano. Piense usted en el fijo discontinuo. O sea, ahora póngale a ese número de Yolanda, ¿verdad? Póngale cara, vístalo, métalo en un apartamento en Fuenlabrada con los críos y el perro y tal. Porque el problema efectivamente está ahí. No, esto es muy divertido, o sea, digo, FEDEA el estudio, yo estuve además en la presentación que hicieron del estudio, y lo que pasa es que como son académicos y son muy rigurosos, se quedan en el 2023, o sea, se quedan en diciembre de 2022 los datos que dan, a partir también de la muestra de vidas laborales, etc. Pero básicamente los datos coinciden. Lo que pasa es que ellos incluso son buenintencionados, porque ellos entienden... Eso les han reprochado, sí, efectivamente. Digo, pues eso lo dije allí. O sea, el tema de fondo es que ellos, de esos 700.000 de los que pueden hablar, dicen que llegan a los 500 y pico mil, porque hay como 200.000 que están pluriempleados, es decir, que tienen otra actividad.
Yo lo que creo es que eso es muy generoso, porque eso históricamente el SEPE los coloca en otra columna, que es de trabajadores que están demandando empleo, estando ocupados, con lo cual no habría que hacerlo. Pero el tema de fondo de los fijos discontinuos es que, siendo un contrato que está ligado a las cuestiones, a los periodos de estacionalidad, que sería lo suyo, se está empleando para cubrir situaciones de temporalidad. Y por tanto, en el fondo, se están haciendo trampa en el solitario. Es decir, yo, el ejemplo que pongo siempre y que es clarísimo es Baleares. Baleares es el paradigma del fijo discontinuo, pero no de ahora, de toda la vida. Históricamente lo tenemos mucha gente en Baleares, en la hostelería, el sindicato. Es decir, los primeros que hablamos cuando se hicieron la reforma de la seguridad social, el que se incluyesen a los fijos discontinuos para compensar los periodos de inactividad o de los contratados a tiempo parcial para que no estuviesen penalizados a la pensión, fuimos nosotros, ¿no? Y de hecho tengo por ahí las cartas, etcétera, con el Ministerio. Pero bueno, esto, entonces, datos del mes de febrero. Había como 70.000, números redondos, perceptores de la prestación por desempleo en Baleares. Parados registrados, 32.000. Oiga, ¿están ustedes haciendo trampas? No, simplemente es una cosa de cómputo. Es decir, mire, o sea, todo aquel a quien el SEPE le paga una prestación por desempleo es porque está parado. Para eso son súper rigurosos. Por tanto, si el SEPE en Baleares está pagando 72.000, es que 72.000 parados. Si no, ¿de qué? Y además se llama prestación por desempleo, la que están cobrando. Se llama así, efectivamente. Claro. A partir de ahí ya eso lo generalizamos. Es decir, la pista para que nos sirviera a nosotros para investigar por dónde se ubicaban los fijos discontinuos fue cuando un funcionario del SEPE, en el Senado, a una pregunta del Partido Popular, le dice dónde están ubicados, y dice que están ubicados como parados, como demandantes de empleo con relación laboral, porque supone que no han roto su contrato con la empresa. Demandantes de empleo con relación laboral. Y eso es razonable que sea así, exactamente igual, en la misma casilla donde se incluyen a los trabajadores afectados por un ERTE. La gente que está en ERTE, como va a volver a la empresa, no ha roto su relación laboral. Bueno, sumas ambos y esos son los que hay. A mí no me sale ningún otro caso más. Entonces, ¿qué sucede? Que en 2022, los primeros meses del 2022, antes de la reforma, también están afectados por otro fenómeno, es decir, que es el de los ERTEs COVID. Es decir, de hecho, fíjese por dar el dato, en marzo del 22, que fue el último mes donde ya empezó a partir de ahí a entrar a pleno vigor la reforma laboral, había 90.000 personas en ERTE, mientras que en marzo del 2024, 2 años después, eso se ha reducido a 11.000. Lo digo porque el tema de los demandantes de empleo con relación laboral de 2022 y 2021, si uno quiere ver una serie de estadísticas, está inflado, entre comillas, por la situación de los ERTEs COVID. Pero bueno, yendo al dato actual, lo que nos sale a nosotros es que fijos discontinuos inactivos están en 659.243. Y ese es el dato. Esos son demandantes de empleo con relación laboral y que no están en ERTE. Eso es así. Me cuenten ustedes la película que me quieren contar. Y luego, activos en torno a los 850.000. Es decir, que hay en torno a 1.500.000, 1.450.000 que están bajo este paraguas de un contrato de fijo discontinuos. 850.000 de manera habitual activos y trabajando, y otros 650.000, 700.000, depende del mes, sin trabajar. Tengan en cuenta que en marzo eso bajó porque se activaron muchos como consecuencia de la Semana Santa, que cayó la última semana, y eso siempre altera el procedimiento. El tema de fondo, y no me preocupa solo de los fijos discontinuos, me preocupa la parcialidad. Se está incrementando de manera súper notable los contratos a tiempo parcial. Ahí quería yo también, y eso, simplemente apunto un dato y luego ya, si quieren, seguimos profundizando. La jornada media que se está realizando, la jornada media efectiva, datos EPA, son 31,3 horas. Eso es lo que se está haciendo ahora. En 2008, antes de la famosa crisis, estaba cerca de 32. Oiga, y ahora tenemos más gente trabajando que en 2008. Luego estos temas de cómo se está repartiendo, no se está creando empleo. Lo que estamos es repartiendo la tarta en más trocitos. Repartiendo lo poco que hay. Claro, yo precisamente quería preguntarle a Rodrigo, porque yo sé que, o al menos es lo que me han contado, que en los sectores donde vosotros estáis más representados, precisamente esta situación del trabajo a tiempo parcial, fijo discontinuo, con la temporalidad, etcétera, es particularmente frecuente. Es particularmente frecuente
en prácticamente todos los sectores. Bueno, eso también es verdad. Salvo el secundario, que tira menos del fijo discontinuo. El sector primario es una figura totalmente frecuente y, bueno, el sector terciario, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis. Añadiría a su exposición, nosotros hacemos el cálculo también, como lo hace Uso, aunque también consideramos que hay que tener en cuenta que el que está en una situación de ERTE también está parado. Sí, sí, está parado. Creo que es nuestra cifra... pero no es un fijo discontinuo. No es un fijo discontinuo, pero a la hora de calcular la cifra real de paro... nosotros en total, no nos da el dato, pero nos vamos cerca de los 4 millones, 3.900.000 largos. Ese es el dato objetivo. Es decir, FEDEA, digo, por volver a lo de antes, perdón un segundo, habla del paro efectivo, que lo que hace es sumar al paro registrado los demandantes de empleo con relación laboral. A esos hay que sumar otros 2 colectivos que nosotros sumamos, supongo que vosotros también, que son aquellos que están en cursos de formación, que están bajo el epígrafe de otros no ocupados, si no están ocupados, que están parados, vamos, esto es una cosa bastante semántica, ¿no? Bastante simple, y otros que quieren trabajar con algunas condiciones específicas, un puesto de trabajo adaptado porque es un discapacitado, quiere trabajar en el extranjero, quiere un trabajo donde se utilizan los idiomas, etcétera, ¿no? Y eso nos vamos a 3.900.000 largos. Casi 4 millones. Estamos en torno al 16,20% de tasa de paro. Esa es la cifra real del paro en España. Pero el matiz que quería aportar es que hay que irse a 1985. Es decir, la estadística del INE responde a una orden ministerial del 11 de marzo de 1985. Del SEPE. Se han sucedido en el gobierno PP y PSOE durante todo este tiempo. Y ninguno lo ha cambiado. Es decir, la consideración de los indefinidos fijos discontinuos, que según la respuesta del gobierno al Senado, que es la única clara que ha dado, los indefinidos fijos discontinuos con relación laboral que considera que no son parados, cuando realmente sí lo están, es una vuelta de tuerca más a esa orden ministerial que habría que cambiar. Porque no puedes hacerte... ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo tú vas a poner encima de la mesa unas políticas activas de empleo para solucionar el grave problema del paro estructural en España cuando realmente no es... O sea, te estás haciendo trampa al solitario porque no estás calculando realmente cuál es tu tasa de paro? Y esta vuelta de tuerca de la consideración de los indefinidos fijos discontinuos, que realmente son temporales, es porque había que cumplir con el mecanismo de recuperación y resiliencia que se manda a Bruselas. Pero aquí la cuestión es la siguiente. Todo esto que me contáis, lo que desde mi punto de vista me anima a pensar, Carlos, es que en España el Estado, la estructura económica, el sistema, como lo quieras llamar, de antemano acepta que nuestra situación sociolaboral tiene que ser esa, porque somos un país abocado a eso. Y luego ya el resto es quién le pone maquillaje, quién le pone rímel, quién le pone eyeliner a las cifras para que queden más o menos bonitas, y sobre estética es evidente que Yolanda ha llegado más lejos que nadie. Ahora la pregunta es, coño, es que no hay más remedio, quiero decir, ¿por qué es así? Porque es que es verdad que para meter a la gente en el mercado de trabajo al final ha habido que recurrir a lo que hace 30 años nos habría parecido una precarización insultante. Y ahora la exhibimos con las pestañas de Yolanda como si fuera tal. Y aquí es donde yo creo que hay un problema, Carlos, de estructura profunda, es decir... Sin duda, yo es que creo que, aparte de que estamos acostumbrándonos a un gobierno mafioso, mentiroso, que lo único que hace es maquillar cifras y ocultar la realidad, yo creo que hay una cosa que está clara, es decir, hay mucha más gente que hace 20 años incapaz de ganarse la vida. Y esa es la cuestión. Es decir, la cuestión fundamental es decir, yo estoy en el porcentaje no sé qué o en el porcentaje no sé cuántos, pero resulta que no me puedo ganar la vida. No puedo decidir qué planes voy a hacer con mi familia porque no sé qué seguridad voy a tener de tener unos ingresos dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. Yo creo que además esto lo que sucede es que precisamente es la aceptación de un plan de destrucción de nuestro tejido productivo, de la incapacidad asumida por el gobierno y la inmensa mayoría de los partidos parlamentarios que reconocen, que dan por supuesto que España va a tener una situación cada vez más empobrecida en la que va a ser incapaz de autoabastecerse, no solamente en el sector primario, es decir, no solamente se está reduciendo la capacidad productiva en agrícola o ganadera en España, sino también en el tejido industrial o incluso en el de los servicios, hasta el extremo que cada vez hay más gente que está dependiendo de ese dinerito de la paguita del gobierno porque es incapaz de trabajar o encontrar trabajo para ganarse su vida. Y
eso qué es lo que sucede? Es decir, que al final nos conduce a un modelo social que es un modelo mucho más próximo al de Cuba que a una sociedad libre. Es decir, porque cuando tú dependes de que sea el gobierno de turno el que tenga a bien darte el dinerito para que puedas llegar a fin de mes o para que puedas dar de comer a tus hijos, eres un siervo, no eres un personaje libre. Es decir, la libertad supone la capacidad de ganarme la vida con mi esfuerzo, con mis conocimientos, y eso no está sucediendo, y además está sucediendo cada vez menos. Y los partidos, fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que han tenido el gobierno de España, lo que han hecho ha sido insistir en ese proceso porque todos ellos están de acuerdo en la erosión, en la liquidación de España como nación capaz de autoabastecerse, capaz de tener un futuro económico, social propios y además la posibilidad de ser menos dependiente. Y están abundando todos en que seamos mucho más dependientes y aceptemos órdenes de Europa o de Wall Street. Yo creo que ese es el problema de fondo. Bueno, digo que es que, vamos a ver, el tema es que este gobierno se hace trampas en el solitario porque le interesa hacerse las trampas. Claro. Es decir, ellos tuvieron que vender ante Europa, teníamos una tasa de temporalidad brutal que duplicaba la media europea y dijeron, oiga, Tito, arreglen esto. Entonces hicieron un maquillaje para arreglar y, por tanto, presenté a Europa que hemos bajado hemos bajado hasta un 14, un 15% la tasa de temporalidad y todo el mundo tan contento. Pero eso no es real. Pero José Luis, digo... ¿Y tú crees que esto llega a Úrsula y Úrsula dice, ¡oh, y es verdad, cuánto habéis bajado el parro! No, hombre, lo que pasa es que hay gente, pero sí que hay funcionarios en Europa que empiezan a darse cuenta de alguna cosita más. Y eso tiene que ver, no solamente ya dice, la administración pública, mientras que en el ámbito del sector privado la temporalidad ha disminuido hasta esas tasas del 14-15%, en la administración pública estamos en el 31%. ¿De temporalidad? Sí, claro, ejemplo. Es que la administración pública es la mayor estafadora del mercado laboral. Consejos tengo que para mí no, ¿cómo es eso? Consejos vendo que para mí no tengo. O sea, más del 31%. Estamos hablando de los interinos, estamos hablando de los varapalos que nos están dando en Europa con el tema de la situación de los interinos en España, etcétera. Pero es que cuando la ministra del ramo, en este caso me refiero a la ministra no de Trabajo, sino la de Seguridad Social, sale diciendo que estamos en cifras récord, datos históricos de afiliación, etcétera, donde en un año ha crecido la afiliación en más de 500.000 de personas, yo le digo, sí, ¿por qué no dices que has tenido que hacer para conseguir eso más de 15 millones y medio de contratos? Si divides, te sale a 29 contratos por persona al año para conseguir estar afiliado a la Seguridad Social. ¿Esa es la calidad del empleo? Esa es la calidad. Ahí es donde yo quería llegar. Ahí es el tema. Es decir, estamos precarizando. Y el último dato, para que veáis que el Ministerio se hace trampas y es capaz de no enmendarse. Si tú vas a las prestaciones del SEPE, a los cuadernillos que da el SEPE, oficiales, causas del acceso a la prestación. Cuando habla de los fijos discontinuos que acceden a la prestación, los tiene puestos en finalización de una relación de carácter temporal. Lo dice el SEPE, no lo dice José Luis, no lo dice la USO, lo dice el SEPE. Usted considera un fijo discontinuo como un contratado temporal. Entonces, lo de fijo, yo ya empiezo a hablar, voy a empezar a utilizar otra terminología. En vez de hablar de contratos de fijos discontinuos, voy a empezar a utilizar el término de contratado como parado discontinuo. Fijo. Qué gracia tiene. Bueno, que haga como en la evolución léxica del español, o léxica o gramática, y que cambien lo de fijo discontinuo por hijo discontinuo. Igual que ha pasado de fijo Dalgo a Hidalgo. Más que la pregunta que qué hacemos, habrá que ver qué se hace, es vamos a analizar qué hemos hecho. Las políticas activas de empleo son un fracaso en España. Son un auténtico fracaso. Mira, el SEPE destina 6.500 millones de euros a políticas activas de empleo. ¿Qué son las políticas activas de empleo? Formar a parados, reciclar a personal, o sea, todos los que están demandando empleo, pues intentar buscarle una salida laboral. Esas son las políticas activas de empleo en términos generales. Bien, el dato, o sea, el SEPE, que destina a estos 6.500 millones de euros, consigue dar empleo de todos los demandantes de empleo al 2%. Al 2%. Al 2%. Pero es que el Servicio Andaluz de Empleo está en las mismas cifras. Yeah. Es decir, esto es un auténtico fracaso. Las políticas activas de empleo no funcionan. Carlos cree que no. Carlos cree que no, porque piensa lo mismo que yo. Me da la impresión. No, es que realmente el modelo, es decir, no hay políticas que realmente busquen el empleo. Es decir, lo que hay es una estafa alrededor del desempleo. Claro, pero lo vemos con los seres de Andalucía. Es que ese es el modelo que tiene este gobierno. Es que, claro, con esos 6.500 millones de euros
¿qué podríamos hacer? Mire, 6.500 millones de euros es contratar 1 millón de personas y el empresario que lo contrate no paga la seguridad social durante un año. Bueno. O pagar la cuota de autónomos a 2 millones. Joder, sí, se pueden hacer muchas cosas. Incluso ahora. Esos son 6.500. El problema de fondo tiene que ver con otro tema. Es decir, el SEPE como tal, el SEPE estatal, lo que gestiona, y lo único que gestiona, es la prestación por desempleo. O sea, el SEPE estatal es un mero gestor de la prestación por desempleo. Teóricamente, las políticas activas de empleo se definen bajo un paraguas, que es el del gobierno, pero que la gestiona las comunidades autónomas, porque para eso hubo una sentencia del Constitucional impulsada por el PNV y, por tanto, cuando se va a hablar de las políticas activas de empleo, siempre hay que hablar con el PNV y decir, oiga, ¿qué? ¿La soltamos la pasta y cómo la repartimos? Con lo cual resulta que como eso está vinculado también a la eficiencia de esas políticas, quien más pasta se lleva, quien menos parados tiene. Y en este caso es el País Vasco, por ejemplo, cuya tasa de paro es bastante inferior a la media, pero se lleva un pastizal proporcionalmente en función del número de personas a las que atiende. Es una perversión y, por tanto, lo que no puede ser es que vaya, como ha pasado un amiguete, me cuenta, va con su hijo al SEPE. Estas cosas de los itinerarios, los cursos de formación, etc. Oiga, vengo para un curso para el niño. Dice, mira, tablón de anuncios. Ese es el itinerario personalizado. Por tanto, lo que hay que hacer es modernizar el SEPE, modernizar el Servicio Público de Empleo, incrementar el personal, modernizarlo y hacer realmente que haya una intermediación laboral efectiva. Y las empresas que se impliquen. Entonces, que las empresas vayan al SEPE y digan, necesito a Pepito con estas características. ¿No lo tienes? Dámelo, yo lo formo y págame esa formación. Y yo te lo contrato por... Eso implicaría una economía activa, o si usted quiere, proactiva. Pero es que da la impresión de que en España todo está pensado desde hace muchos años, antes incluso de Sánchez, porque hubo mundo antes de Sánchez, para que la realidad sea esta grisura, ¿verdad? No hay más que ver la pérdida sostenida de PIB per cápita de los españoles, por ejemplo. Cosa que es muy importante para entender todo esto, ¿eh? Claro, y para calcular también lo que es hoy un trabajador. ¿Qué es? Bueno, vamos a hacer una pausa para la publi, hablando de trabajadores. Entra Enrique Calvet dentro de un instante y vamos a ver eso de la pérdida sostenida del PIB per cápita, que me parece que es lo que la gente, desde un punto de vista, digamos, intergeneracional, ve con más claridad. O sea, mis hijos no van a vivir como yo, ni yo como mis padres, pero mis padres mucho mejor que sus abuelos. ¿Aquí qué ha pasado? Publi. Estamos de vuelta, Gato al Agua, Gato especial 1 de mayo, dedicado hoy al día que tenemos y a esa gente que tenemos detrás, que somos nosotros, que son nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos y que serán nuestros hijos también. Y aquí, oiga, o sea, trabajadores, hoy, ¿qué quiere decir? ¿Qué ha pasado para que hoy vivamos peor que hace una generación? O si usted prefiere, para que hoy las expectativas hayan descendido tanto. Pues eso es una cosa que hay que estudiar. Saludamos a don Enrique Calvet, que acaba de entrar y no sé qué está haciendo con su micrófono. Pues sí, en fin. Enrique, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Por lo menos así los deseo y a esta ilustre mesa. Y nada, pues el 1 de mayo, la cultura popular dice que es el Día del Trabajador. Lleva mucho tiempo en que realmente el 1 de mayo es más bien el día del sindicato. Ciertamente. ¿Y eso qué significa? Quería empezar así. Y eso, sí, y eso significa en la práctica que es una especie de, ¿cómo decir?, de fiesta regional, de fiesta Hombre, institucional. no regional, porque bueno, los sindicatos son muy distintos según países, como he podido apreciar a lo largo de mi carrera, pero eso significa, no. Eso significa que la palabra trabajador, como se ha dicho, es una cosa que ha evolucionado dinámicamente. Yo conozco ahora muy poca gente que de una u otra manera no sea trabajador. Los tenedores de capital yo creo que trabajan bastante, pero esos no son visibles. Es decir, en las grandes empresas, quien negocia de cualquiera de los dos lados es un trabajador y asalariado normalmente. Y la palabra trabajador, bien, vale. Pero sin embargo, igual que hay el día del abuelo, el día de los secretarios, hay el día del sindicato, y a mí me parece muy bien, el 1 de mayo,
porque el sindicato es una institución, y una institución que no siempre es democrática. El 1 de mayo se celebraba bajo el franquismo, lo recuerdo. Bueno, hombre, la demostración sindical, pero claro, efectivamente. Y bueno, y en China y en Rusia se celebra, claro. ¿no? Por cierto, en Estados Unidos y en Canadá es el 1 de septiembre, ¿sabe usted? El Día del Trabajo, muy importante. Y es importante porque muchas veces se les critica a los sindicatos por no hacer una acción reivindicativa más feroz o no centrarse solo en la inmediatez de una negociación por un poco más de dinero, etcétera, cosa que también hace. Pero los sindicatos, sobre todo en Europa y en los estados de bienestar y todo eso, sobre todo, tienen un fuerte peso institucional. Son vértebras de lo que ha sido la democracia, considerada democracia en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, vertebradores mi impresión es que elementales como instituciones, por lo tanto tienen una mucha mayor responsabilidad. Mi impresión es que son vértebras con osteoporosis y 2 hernias de disco, en muchos casos. Eso ya es lo que podemos parte hablar de la estructura, ¿verdad? Y empieza a ser un poco... Bueno, aquí llevamos una hora... Pero Franco opinaba lo mismo que Calvet, creo. Franco, porque también le daba su papel al sindicato. A su sindicato vertical, ¿no? Claro, lo que pasa es que no había libertad. Esto está y se nota que sois de la generación que sois. Esto hay que explicarlo para la gente joven. En los tiempos de Franco, el sindicalismo era vertical, es decir, se suprimieron los sindicatos de clase, porque eran obreristas, revolucionarios y tal, y se implantó un modelo que el primero que lo implantó, aunque no fue el que lo inventó, fue Mussolini, del sindicalismo vertical, es decir, agrupar a la gente por sectores de producción. De tal forma que uno no se afiliaba a la UGT, sector del metal, por ejemplo, o a la Central Obrera Nacional Sindicalista, que era un sindicato que hubo y que duró bastante poco, por cierto, ¿verdad?, sección de tal, sino que tú te afiliabas a tu sector, el espectáculo, las artes gráficas, la construcción, lo que fuera. Y dentro de ese sector había algunos más o menos abiertos, donde efectivamente la opinión de los trabajadores llegó a contar mucho, y otros donde no. Donde era el cacique del sector del espectáculo, por ejemplo. Fíjese usted si llegó a contar que cuando Stalin ve lo que hay, la instrucción que da para la acción del Partido Comunista de España dentro del país es acabar con el maquis, que por cierto se lo tomaron demasiado al pie de la letra, y ahí, sí. Y a meterse en los sindicatos. Y efectivamente se metieron, claro. Porque los sindicatos eran mucho más importantes que una mera máquina de tal. Bueno, yo iba a ir a otra cosa que no tiene nada que ver con todo esto. Ahí practicamos algunos, tanto la USO como comisiones, que son los que estamos, porque la UGT no estaba en ese momento. Es decir, lo que practicamos fue el entrismo, y fue entrar en las estructuras del sindicato vertical. ¿Vosotros estabais antes de la muerte de Franco? Sí, señor. Ahí estábamos. Fuimos los paganos de la transición en el ámbito sindical, donde para implantar a la UGT se llevan a la USO por delante. Y ese fue el pacto que se hizo. Al raíz de los pactos por la Moncloa, y eso bien lo sabe Ricky. Corcuera, que es conocido, él fue enlace sindical en los esos verticales, y después se pasa a la UGT. Ahí tiene mucha importancia la figura de mi gran maestro y amigo José María Zufiao. Yo creo que con Zaguirre eran los de Uso y José María. Sí es que lo que tiene que criarse en un barrio obrero de... Pero solo decir una cosa, solo decir una cosa, que ese modelo que acabas de describir, hombre, sucintamente, vamos, en su esencia, del modelo franquista, es exactamente el mismo modelo que hay ahora en China, absolutamente el mismo, y China es la mayor, como es lógico, central sindical del mundo, porque tiene más de 150 millones de afiliados, que es la élite. Señores, a lo que yo iba a ir, que es el tema del PIB per cápita, lo que te estás preguntando tú, de toda esta gente de 30 y tantos que os habéis sumado en los últimos meses, años al programa. ¿Por qué yo voy a vivir peor que mi padre? ¿Por qué mi padre se pudo comprar una casa y eso que él cuenta, aquello que ocurrió cuando llegó a la televisión a su casa, que su frigorífico era una caja de 5 con un cubo de hielo, que así en los 60, y yo estoy con el horizonte cerrado? Pero este es un tema muy importante que tiene que ver con la estructura económica. No es un problema solo español, ciertamente, pero a nosotros aquí hay que preguntarse por lo nuestro, ¿no? Bueno, informe.
Los españoles han experimentado en las últimas décadas un gran deterioro de su capacidad económica. No son raras las conversaciones en las que los nietos hablan del poder adquisitivo de sus abuelos, que podían, con un solo sueldo, costearse varios coches y viviendas. La situación de sus padres fue algo peor que la de sus predecesores, pero aún podían permitirse comprar una casa y un vehículo. Hoy en día los jóvenes ven todo ello como un sueño inalcanzable. ¿Qué ha pasado de 50 años atrás a esta parte? Un buen indicador de esta situación es el PIB per cápita. Hagamos una comparativa desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad con las tablas elaboradas por el proyecto Angus Maddison. Como es lógico, la guerra civil hundió la calidad de vida, pero desde entonces España experimentó el mayor crecimiento de su historia moderna. La media de crecimiento del franquismo fue del 4,4% anual en PIB per cápita. Es preciso dividir el franquismo en dos etapas. La primera desde 1939 hasta 1959. En este periodo España fue aislada internacionalmente y se vio obligada a optar por la autarquía para reconstruir un país destruido. A pesar de ello, el crecimiento medio anual fue del 3,4%. Desde aquel año hasta 1975, el PIB per cápita de España creció al 5,5% anual, en virtud del plan de estabilización y de la liberalización económica. Este periodo fue denominado como el milagro económico español. El bajísimo paro da fe de esta dinámica económica. En el 76 era del 4,7%. Todos estos datos hicieron que España se asimilase económicamente a los países de su entorno europeo, llegando al 69% de la media del continente. Ya en el año 78 comenzó la democracia española. Es en esta etapa en la que España se alejó del potente crecimiento anterior. La media, hasta el año 2016, etapa de estudio tomada por el proyecto Angus Maddison, da un crecimiento del 1,7%. En democracia también hay dos etapas. La primera fue del año 78 hasta el 2007, con un 2,6% de incremento. En el año 94 se llegó al 24,6% de desempleo. Desde 2007, con la crisis financiera, hasta 2016 tuvo lugar la segunda etapa y se produjo una caída anual del PIB per cápita del 1,2%. Actualmente sufrimos un desempleo que ronda el 12%. En los últimos años hemos experimentado un cóctel económico mortal que empobrece a la ciudadanía, compuesto por la subida impositiva, un 25% más de recaudación en IRPF en los dos últimos años, compuesto también por la inflación, que ha crecido un 12%, y formado también por unas subidas salariales insuficientes del 8%, que quedan anuladas por los impuestos y por la inflación. Con todos estos datos podemos decir que somos significativamente más pobres que hace 50 años. ¿Y con esto queremos decir que Franco sí que sabía manejar la economía y no estos? No. O sea, no. Bueno, también, pero no es eso lo fundamental, porque esto pasa en toda Europa al mismo tiempo. Hay un proceso formidable de crecimiento en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo de la reconstrucción, la aplicación de políticas sociales, como contábamos al principio, la pacificación prácticamente completa de las sociedades europeas permite un desarrollo económico formidable en todas partes y, por tanto, 2-3 generaciones consecutivas que empiezan a vivir muy bien, pero bueno, que no podían imaginárselo sus padres. Pero hay un cierto momento en el que da la impresión de que empezamos a perder el control. Y ese cierto momento es en el que España sube brutalmente el paro y ya no vuelve a bajar. Y esto ocurre, me corregirán los veteranos, pero es el año 78, 79, 80, una cosa así, que empieza a subir y ya no vuelve a bajar. La estructura económica cambia radicalmente, entre otras cosas para entrar en la Comunidad Económica Europea, que se llamaba entonces, ¿verdad? Renuncias a ciertos sectores industriales, a cambio ingresa mucho dinero, pero se reinvierte hacia un sector que es el de servicios, en el que al final tú estás dependiendo de que a la gente le sobra la pasta, porque ese es el problema de la economía muy basada en terciario, y da la impresión de que las estructuras, que es de lo que veníamos hablando hasta hace un instante, se acostumbran a que haya un porcentaje de paro permanente, porque siempre hay economía sumergida, siempre no sé qué, ahora te inventas los hijos discontinuos de Yolanda Díaz, bueno, pero claro, el problema es que mientras tanto la cosa se va depauperando. Ahora mismo, en líneas generales, un alemán o un francés o un italiano saben que sus hijos van a vivir peor que sus padres. Eso es común a toda Europa. También aquí hay un problema. Pero en el caso de España es particularmente llamativo, uno, porque es el nuestro, claro, y nos duele más. Y dos, porque es que uno ve que nadie le pone que nadie coge el toro por los cuernos. Dime. A ver, yo creo que es que si vemos un poco la perspectiva,
Es decir, uno de los procesos de nuestra transición democrática supuestamente fue precisamente la liquidación de España como una potencia industrial y económica que hiciese frente a esas dos grandes potencias que eran Francia y Alemania en ese momento, que eran las que dirigían realmente la Comunidad Europea, o el mercado común, que se llamaba, ¿no? Yo creo que además eso tiene un punto de inflexión tremendo, que es la destrucción de una parte muy importante de nuestro tejido productivo, de grandes industrias muy importantes, por ejemplo, los Altos Hornos y su liquidación. Con el gobierno del PSOE, de Felipe González, en los años 80, en el 82 y siguientes, en el que todos esos sectores productivos que estaban empezando, igual que la construcción naval, igual que los Altos Hornos, la hidrometalurgia, etcétera, etcétera, que estaban poniendo en cuestión, es decir, la posibilidad de competir con los alemanes, de competir con los franceses, se va al garete. Y se va al garete. Esto es interesante porque lo que la versión oficial es hay que reconvertir, que era verdad. Pero es que lo que hacen no es reconvertirlo, es desmantelarlo. Claro, en beneficio de Alemania y Francia, que habían sido precisamente los impulsores de la toma del poder por parte del Partido Socialista. Es decir, en ese proceso de transición, en el que realmente no hay un proceso de transición continuada, sino desde la muerte de Carrero Blanco hay toda una transformación de elementos que dan como consecuencia el empobrecimiento de España y la incapacidad creciente de dirigir su propio proyecto y su propio destino. Yo creo que esto es una de las cuestiones fundamentales que hoy, en el presente, es decir, a la vista de ese pasado, tendríamos que plantearnos. Es decir, la ausencia de un proyecto propio de España en el que decida cómo va a ser o cómo quiere ser su futuro económico. Es decir, una de las cosas que tiene ese cuadro es que es el inicio de una huelga, de trabajadores que tienen un proyecto, que tienen un proyecto social. Me parece que además el autor era miembro de la Liga Lombarda, o algo así, en el que efectivamente había un proyecto político, había un proyecto social, había un proyecto de país, además favorable a la unificación de Italia, todo este proceso. Hoy ese proyecto tiene que ser un proyecto de España. La Agenda 2030 es realmente un proyecto de destrucción de los países, de destrucción de España en concreto, envuelto en muy bonitas palabras, en un envoltorio precioso. Pero realmente es un proyecto criminal en el que quieren liquidarnos como país, quieren liquidarnos como sociedad, quieren fragmentarnos y enfrentarnos unos con otros. Ahí el papel de los separatistas, tan a gusto con la Agenda 2030, del Partido Socialista y del Partido Popular, tan a gusto con la Agenda 2030, y los españoles tenemos que reaccionar, tenemos que crear, poner en pie nuestro propio proyecto de país, de futuro, porque si queremos tener alguno, porque ese es el problema real. Es decir, tenemos una situación en la que por esta deriva vamos a ser cada vez más subsidiarios, cada vez más sumisos, cada vez más sometidos a otros países y a otras decisiones que no se toman ni siquiera en el continente europeo. Entonces yo creo que entonces aquí tenemos que recoger ese testigo del cuadro y decir, tenemos un proyecto de país, tenemos un proyecto en el que las libertades estén garantizadas, la propia patria, que es el entorno, que es realmente el sindicalismo, y en este sentido yo creo que Solidaridad tiene un punto importante, que es decir, la patria es el marco de los trabajadores, pero además es su escudo defensivo frente a la ofensiva salvaje de un capital que ya no tiene patria, que quiere destruir las patrias. Yo creo que esto es un proyecto importante, ¿no? Señores. No, pero vamos a ver, volviendo al tema del PIB per cápita, que me parece que es tremendo, ¿no?, este tipo de situación, porque al final el PIB lo que está midiendo es la riqueza del país y cómo se distribuye entre las personas que vivimos en él, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en nuestros últimos años, sin irnos tan lejos, ¿no?, es decir, después de la crisis famosa del 2008, que arrancó ahí, el PIB empieza a caer. Y empieza a caer el PIB per cápita. Es decir, de hecho, cogiendo la renta disponible, que es otra forma de medir este tipo de situaciones, desde 2009 a 2021, digamos, en esos 10 años, 10-11 años, cae 7 puntos la renta disponible de los hogares, con lo cual la capacidad que tú tienes de comprar, de adquirir, de alguna manera, de vivir. Es decir, la participación de las retribuciones de los asalariados en el PIB desde 2017 entra en picado, y en el 2022 estábamos al mismo nivel que en 2017, es decir, son años perdidos. Es que este es el tema. Es decir, que lo único que ha crecido en este país para hacer crecer el PIB es la inversión pública y la subida de impuestos. No olvidemos que al final el PIB se compone de la retribución de los asalariados, las rentas de los autónomos y las rentas mixtas y los impuestos. Oiga, si los salarios bajan, si la participación en el PIB de los salarios, que está por debajo del 47 ahora mismo, llegó a estar por encima del 50. Entonces lo que estamos es un país que estamos empobreciendo. Y esta es la realidad. ¿Y por qué se empobrece? Primero, porque trabajamos menos horas, porque los salarios no se adecúan al crecimiento de los precios y porque al final
hay un cierto cachondeo en los mecanismos de contratación, por emplear una palabra fina, ¿no? Oiga, ¿cómo es posible que el coste de una hora de un contrato a tiempo parcial, de una hora de trabajo a tiempo parcial, sea 6 euros menos, es que esa misma hora trabajada con una jornada a tiempo completo? Oiga, que estamos hablando de una hora, de trabajo. No hablo de si trabajo 8 horas o trabajo 6. Hablo de una hora. Pues al final de ahí lo que estamos asistiendo es a una especie de precarización brutal de las relaciones laborales, donde la gente, aprovechándose de la necesidad, mira, esto es lo que hay. Yo te contrato por 6 horas, pero, oye, ¿no te importa quedarte un ratito más? Y esto es lo, esto es lo que está pasando, Ni economía sumergida ni gaitas, que también. El problema es que lo que hay es una situación donde la gente, para poder vivir, poder llegar al fin de mes, necesita lo que le pongan. Y a veces hay, como todo, empresarios estupendos, pero también algunos que se aprovechan de la situación. Y esta es la realidad. ¿Por qué la gente no quiere ir a trabajar a algunos puestos de trabajo? Porque ha descubierto que trabajando en otros gana más o menos lo mismo y tiene una hora de salida para ir a su casa. Y eso, la gente que prefiere trabajar de reponedor en una gran superficie que trabajar de camarero en un bar, porque van a ganar lo mismo, pero sabe que a las 6 de la tarde me voy a casa. En casa, claro. Hombre, es cierto que se produce un paralelismo entre la pérdida de poder adquisitivo y la precarización del empleo. Somos el país de la OCDE que peor evolución de poder adquisitivo estamos teniendo. Y esto, para que la gente nos entienda, es lo siguiente. Antes, con 5.000 pesetas, tú ibas al supermercado y comprabas bien. Hace 20 años, con 50 euros, ibas al supermercado, bueno, y hacías una compra decente. ¿Qué compras hoy con 50 euros en el supermercado? Esa es la pregunta. Y esa es la evolución. Sí. O sea, en términos prácticos, esa es la evolución. Por culpa de la subida de impuestos, por culpa del derroche del gasto público, por culpa de la subida de la inflación. Hoy, la ministra Montero decía que deflactar el IRPF beneficiaba a las rentas más altas, cuando el deflactar el IRPF a quien beneficia es a la clase baja y media, porque la inflación es el impuesto de los pobres. Por tanto, si ante esa pérdida de poder adquisitivo que se ha producido de forma estrepitosa durante los últimos años, le dices a tus jóvenes que hay que seguir la Agenda 2030 porque en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. O sea, es que el cóctel es extraordinariamente, es abrumador. Y esa persona joven que no tiene trabajo, que tiene que vivir con sus padres, ¿cómo se va a plantear una persona joven en formar una familia? Esta sensación de cierre de expectativas... Y si no forma una familia, ¿cómo vas a provocar, te vas a ir del invierno demográfico? Es decir, es que es toda la pescadilla que se muerde la cola. Y los trabajadores tienen que tener la oportunidad de tener un trabajo estable con un buen sueldo y poder formar una familia. De esos trabajadores. Bueno, el cierre de expectativas es que es sistémico, es que es la cuestión, afecta a todo al mismo tiempo. Enrique Calvet siempre, desde que yo lo conozco, y hace ya unos cuantos años, estás con lo mismo en la cabeza, que es la maldición de un paro estructural que al parecer nadie quiere resolver y que va estrechamente vinculado no tanto a la productividad, que también como una estructura económica concreta que el país ha adoptado y que parece que no es capaz de salir de ahí por falta de voluntad o por falta de lo que sea, pero que es el producto directo de esto, No. O sea, nos hemos cortado las manos. El producto, perdón, es la causa directa de esto. ¿Nos hemos cortado las manos? No, la causa es bastante universal en Europa, en Occidente. Y la cláusula, si me pusiese estupendo, diría que son los ciclos de Kondratiev. Kondratiev era un ruso bastante listo, que jugaba a los Cassandra como yo, pero acertaba. Decía que las grandes, desde que se inventa el capitalismo, después hablaremos de esta época que es el capitalismo financiero, que es lo que subyace en muchas de las críticas que se hacen. Pero bueno, pues había como unos ciclos de entre 50 y 60 años, así abombados, que iban bien, y después de 50 o 60 años en que hay que sufrir hasta reflotar. Estaríamos, según eso, acabando, y paso a lo inmediato de hoy, ¿no? Estaríamos, según eso, acabando el mal ciclo de Kondratiev, que empieza, y lo ha dicho, pues no sé si usted o Miguel en el vídeo,
que empezó con la primera crisis del petróleo y la guerra del Yom Kippur, que fue alrededor del año 73. Que tenemos la mala suerte que en España es prácticamente, en términos históricos, es coincidente con un cambio de régimen brutal. O sea, ejemplo de mala suerte, los astilleros de Cádiz, por ejemplo, que eran para ese momento muy modernos, que podían hacer perfectos petroleros, etcétera, se inauguran prácticamente cuando en el mundo occidental se dice, pues ya no vamos a comprar megapetroleros. Fue una mala suerte, ¿no? Y de esos hubo. Entonces, lo que quiero decir es, lo primero que quiero decir, acordándome que hoy es 1 de mayo, que el hecho de que estemos en un ciclo tan largo como el de Kondratiev, o en los más cortos, pues de la crisis de la COVID o de la crisis anterior, como me ha dicho José Luis, ¿verdad? Que era la crisis financiera y tal. Primero y principal, desde luego los sindicatos no tienen ninguna culpa, al contrario, les crea muchos problemas porque hay que reaccionar ante eso. Y en segundo lugar... Y ahí es cuando empiezan a ser culpables. Y los trabajadores tampoco, ¿eh? O sea, pero claro, pero precisamente es la cuestión. Ahora, ¿hay algún culpable de las crisis económicas, de los esos? Hombre, se puede uno perder el tiempo en buscar pero yo prefiero, y ahí sí que los sindicatos pueden tener, hablar de los aspectos diferenciales de España. Es decir, eso vale, usted lo ha dicho, está pasando en Francia, en Alemania, en Canadá incluso, etcétera. Evidentemente la expectativa a futuro de los jóvenes no es la que tuvimos. No éramos más ricos, no éramos más ricos, ni el estado del bienestar era tan fuerte. Lo que sí éramos más felices porque íbamos subiendo. Y ahora los jóvenes van bajando. Entonces, claro, es que había una esperanza mejor que se estaba cumpliendo. Esas expectativas a lo que me refería. Exacto, pero ¿dónde quieres ir a parar? Porque no hay manera. Pero estará de acuerdo, digo, que el problema de fondo tiene que ver también con el modelo productivo, es decir, y claro, vamos a configurar nuestro país. Claro que sí. Ese es el tema. Tú te referías al hecho diferencial. Y aquí es donde yo creo que sí que hay una responsabilidad política. Que se hace, de cargarnos la industria. A ver si hablamos todos a la vez, que es lo que mejor queda. Quitamos la industria de nuestro país y nos queremos convertir en el país de los servicios de Europa, donde vamos a recoger, bueno, pues al final está siendo un modelo productivo que depende de factores exógenos. Dependes de que al prójimo le sobre la pasta. Sobre la pasta, estás perdido. De que vengan aquí, de que haya sol, de que haya copichuelas. Y aquí es donde el ciclo de Kondratiev deja de ser un fenómeno meteorológico, porque, coño, con perdón, hay un gobierno que puede tener un paraguas. Sí, la reacción ante la crisis. Y ahí es donde yo creo que lo que hay es una pasividad cómplice. Es la impresión que me da, y ahí yo coincido con Carlos, a pesar de que podamos parecer conspiranoicos. Es decir, aquí los gobiernos... quieren destruir, etcétera. No, quieren destruir. Bueno, eso es retórica política. Destruir España. No, pero ¿para quién estás trabajando? Enrique Calvet, o sea, 1914, 1915, 1912, tienes a toda la élite política española metida en empresas de capital francés. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, nadie piensa, vamos a ver cómo protejo a España de las inclemencias de la guerra. Lo que pienso es, vamos a ayudar a los franceses que me voy a forrar, que es exactamente lo que pasa. ¿Y el resultado cuál es? Entre otras cosas, la huelga de la canadiense y tal. Bueno, claro. Quiero decir que al final, objetivamente, hay una responsabilidad de la clase política, y si no quiere asumir la puerta, aquí es donde yo me empiezo a cabrear ya. Sobre todo en el aspecto diferencial español. Has conseguido enfadarme, Carlos. Muy bien, pues sobre todo en el aspecto diferencial español, es decir, ¿por qué España tiene ese paro estructural diferencial mayor que nadie, mayor que Grecia, mayor que nadie? Eso es evidentemente que no es culpa ni de la Agenda 2030 ni del ciclo de Kondratiev. Es culpa de que tenemos y seguimos teniendo malísimos gestores y malísimos políticos. Y que no tenemos actividad económica para absorber ese incremento de la población activa que se está produciendo. Es decir, buena parte de los jóvenes, más allá, se supone que hay un incremento de la población activa, gente que está en condiciones de ponerse a trabajar. Si tú no tienes actividad económica para, de alguna manera, absorber eso, al final eso va a engrosar las listas del paro. Y siempre hemos tenido en España, en los últimos años, prácticamente la mitad, el doble de lo que tenían en Europa. Es decir, cuando los alemanes están en el 6, nosotros en el 12. Ahora estamos, y por tanto, el paro estructural en España lo podemos situar perfectamente, sin equivocarnos, en torno a un 8%. Y de ahí no vamos a bajar, lamentablemente. Y entonces, en esa situación, tú dices ¿cómo? Están en el 3,8%. Necesitamos inmigrantes para que nos paguen las pensiones, como hace el gobierno. Ostras, y todavía piensan que eso es progresista, ¿sabes? O sea, que venga aquí el de fuera y trabaje para pagarme a mí la vejez.
Que además no es verdad. No es verdad. Que además no es verdad. Bueno, ojo a este asunto. En toda Europa está significando lo mismo. En estas europeas se ha convertido ya en una cuestión de debate público. Hace solo 5 años no se podía hablar del asunto. Ahora ya sí. Y hay una evidencia, es decir, la globalización de la mano de obra es esto, no es una cuestión humanitaria. Si fuera una cuestión humanitaria, el poder no estaría tan interesado. El poder está interesado porque le beneficia. ¿Por qué le beneficia? Pues porque baja las expectativas de salario de los trabajadores, claro, esto es lo que estamos. A ellos les resulta más barato y solo hay que recordar con qué ahínco tanto el MEDEF, que es como la COE pero en Francia, como la patronal alemana, cuando la guerra de Siria, fueron las que empujaron a Merkel y a Macron a decir abre, abre, abre. Y entró, ¿qué? 1,5 millones fue después de la crisis siria, que sirios habría a lo mejor 150.000. Eso fue sobre todo Alemania la que abrió, sí. Alemania. Fue Alemania sobre todo la que abrió. Pero Alemania seleccionó, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en una ideica que es nuestro tema 5, por favor, el de la regularización masiva, de las sucesivas regularizaciones masivas. Exacto. ¿Visto quién lo ha pensado? ¿De quién estamos hablando? Porque es la cuestión, claro. Y eres consciente del efecto que creas en la gente que está fuera y que no va a poder entrar. Porque esos no van a leer la letra pequeña de no, el PSOE ha puesto esta enmienda. Bueno, vamos a ver un breve informe sobre la cuestión, puesta al día, y ahora hablamos más. No habían pasado ni 24 horas desde que todo el Congreso, excepto Vox, apoyara regularizar a 500.000 de inmigrantes cuando se produjo un nuevo asalto a la valla de Ceuta. Un centenar de inmigrantes subsaharianos intentaron saltar la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos. Ninguno de ellos consiguió entrar al país, pero 12 se encaramaron a la valla, situada a 10 metros de altura. La Benemérita se vio obligada a desplegar un operativo especial en la zona hasta que llegaron a controlar la situación y el grupo de inmigrantes abandonó la zona. No se producía un asalto de estas características desde el pasado mes de noviembre, cuando más de 500.000 de inmigrantes, también subsaharianos, intentaron saltar la valla de Ceuta. Este asalto acabó con 80 heridos. Pero el asalto se produjo tan solo horas después de que el Congreso acordara tramitar la iniciativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes. Una propuesta que, a pesar de ir en contra de la normativa europea, ha salido adelante. Vox, la única formación en contra de esta iniciativa, ya alertó de las consecuencias que podría tener, dando lugar a un efecto llamada. Y los de Abascal no se equivocaban, porque solo hicieron falta un par de horas para que se produjera un nuevo asalto a la valla de Ceuta. Y justamente en un momento en el que España está completamente devastada por la inmigración ilegal. Hombre, Enrique Calvet se quiere expandir. Eso de que España está devastada por la inmigración ilegal. Hay zonas que están muy preocupadas, pero vamos, que España está devastada. Pero vamos a ver. Hombre, si comparas con Senna-Saint-Denis, efectivamente. Exacto. Verdad, eso sí, bueno. Que además no son inmigrantes, sino franceses de tercera. Eso es lo que devasta, eso es lo más interesante. Bueno, da igual, vamos a la cosa. Pero bueno, lo que sí es cierto es que hay que aprender para evitar que nos pase. Pero bueno, vamos a ver. Diversas cosas. Primero, el problema de España es verdad que podemos necesitar para mantener una actividad económica importante, no nuestras pensiones, porque eso no es verdad, hay que hacer un coste-beneficio ahí muy dudoso, sino para mantener una actividad económica importante, que eso sí genera y riqueza y dinamismo y tal, se puede necesitar una cantidad de... Estoy hablando solo en términos económicos y de mercado de trabajo y de sindicatos. Una cantidad de trabajadores. Problema de España es que, por ejemplo, en Francia, no sé si en España, en el INSEE distinguen entre obreros y empleados. Fíjate. El problema de España es que está trayendo sobre todo, y se quedan algunos demasiados, está trayendo sobre todo muy bajos niveles de cualificación. No está procediendo a médicos, a ingenieros, como hacen a veces los alemanes o tal. Entonces, por lo tanto, está importando, con perdón de la simplificación, lumpen. Ahí los sindicatos tenemos, me acuerdo de mi época de UGT, ya no, pero tenemos mucho trabajo y nuestra obligación es protegerlos y defenderlos, ¿eh? O sea, no echarlos al mar. Humanamente, quiero decir sindicalmente, es decir, proteger a la parte más baja del... Ahora, estamos entregando el INPEN y eso es muchas veces más costoso solo en términos económicos, no te digo ya después en términos de estabilidad social, sí. Es muchas veces. Entonces, eso está muy mal.
Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir, hombre, no asustemos. Lo de los 500.000 es una barrabasada, una barrabasada, es una cosa de botarate, un butad, que no vas a contar. O sea, 500.000, ¿por qué 500.000? ¿De dónde sale? Anda que va a haber que hacerlo, anda que va a haber que contar. Ahora, mientras sigan las dinámicas que tenemos, las regularizaciones que se han hecho muchas. Aznar hizo, creo que es el que más hizo. Porque claro, como no eres capaz en fin, por toda una serie de entramados internacionales, de juegos internacionales y de bueno, pues de visión de los derechos humanos o de lo que tú quieras, como no eres capaz realmente de impedir la llegada, salvo que se mueran en camino, lo cual es horroroso, pues claro, se te van acumulando y al cabo de unos años, ¿qué tienes que hacer? O sea, claro, y entonces, bueno, si los legalizas, ¿a dónde van? A la economía sumergida, hombre. A la economía sumergida. Con lo cual estás rompiendo plenamente el mercado de trabajo y tirando para abajo. Es evidente que tiran para abajo los salarios de todo el mundo. Eso es conocido, el ejército de reserva. Mientras al mismo tiempo, nuestra subsecretaria, directora general o consejera de la cosa pone los ojos en blanco de qué humanitaria soy, a cuánta gente ha acogido. No, sí, termino. Y en su pueblo, en Senegal, en Mali, en Costa de Marfil, etcétera, tienes unos problemas alucinantes de desarrollo porque no hay nadie. Y salido los mejores. Lo que pasa es que sin cualificación, salido los jóvenes y tal. Ahora, termino eso, porque lo ligo a lo que he dicho de la economía sumergida. Porque, ¿qué hace el sindicato para evitar que se tire para abajo el suelo? Hace, por ejemplo, una cosa que se llama salario mínimo, que yo como economista, ya sabes que me opongo, yo quisiera que fuera un salario mínimo sectorial, es decir, por el metal, por el tal, porque es difícil decir, pero bueno, por lo menos es una reivindicación sindical y tal, que evita, evidentemente, salarios demasiado empobrecedores. Y entonces, por eso te digo, se van a la economía sumergida. Rodrigo Alonso, que mantiene una posición sensiblemente diferente a la tuya. Sensiblemente. Y él es sindicalista en activo, igual que José Luis. Sensible. Yo hablo de teórico. Sensiblemente. Porque es que no me gusta incurrir en ese discurso del buenismo progre. O sea, 4 millones de parados, 4 millones de parados reales, más aquellos que han desistido porque ya buscan empleo y no lo encuentran, y ya no están, se han aburrido y no están ya ni como demandantes de empleo. Y la solución es regularizar 500.000 de inmigrantes ilegales. No. Mire, el que entra ilegalmente a un país, en primer lugar, lo que hay que es ponerlo de patitas de vuelta a su país de origen. Porque no podemos dar un mensaje que España permita que entre en su casa sin pedir permiso, de forma ilegal, y encima tengan la posibilidad luego de regularizarlo. Que cada vez la legislación es más laxa. Porque ahí está la reforma del reglamento de extranjería, que ahora un inmigrante que se encuentra en situación irregular dice de hacer un curso de formación y le dan el permiso de residencia. Y no podemos crear el efecto llamada, porque con esto lo que estamos diciendo, ustedes vengan como quieran, aunque sea asaltando nuestras fronteras, porque nosotros aquí le vamos a dar residencia y le vamos a dar trabajo. Es un agravio comparativo con aquel que quiere venir a España a trabajar y hace todo el procedimiento de forma legal. Y la inmigración, ya no solamente ilegal, sino masiva, precariza el empleo. Y es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Señores, la de los flujos migratorios. La Agenda 2030, quiero precarizar el mercado de trabajo español. La Agenda 2030, no, disculpe, la Agenda 2030, ¿sabe usted lo que dice? Dice lo siguiente: quiero acabar con el fin en el mundo. Pero hay un apartado, el 17, quiere acabar con el hambre en el mundo. Sí, claro. Vale, muy loable, pero cada vez el índice de pobreza es mayor. Pero cada vez hay más pobres. Cada vez hay más hogares, ¿verdad?, en situación de pobreza severa. Hay millones de niños en España. Bueno, pero vamos a ver, no entramos en el rollo de los niños. Hay que hacer la publicidad. Hay millones de niños en España diciendo que a ver cuándo van a la publi para poder ir a hacer pis. Así que nos vamos a la publi ya, que hay que hacer la pausa sí o sí, y nos quedan 10 minutos de programa luego, o sea que vais a tener... Yo ya me callo. Recta final del Gato al Agua, Gato edición especial 1 de mayo, donde efectivamente, pese a las reticencias de Enrique Calvet, hemos escogido el cuarto estado como
cuadro inspirador hoy de este programa, porque al final la cuestión es que ahora mismo todo el mundo está en el cuarto estado y la cara del patrón la conocemos poco. Bueno, estábamos con siempre que se plantea el tema de inmigración, siempre hay polémica y es muy interesante y es muy importante que lo haya, claro. Estaba terminado de exponer Rodrigo Alonso. Termina, por favor, nos vamos con José Luis Fernández Santillana, Carlos Astiz y cambiamos de tema, porque para cerrar, como guiña del pastel, querría proponeros un tema apenas polémico y de consenso. ¿Qué hacemos para desmantelar el actual aparato sindical en España con un jefe de comisiones? Pero bueno, termina Rodrigo. Bueno, por terminar con el tema de la Agenda 2030, pero nosotros la Agenda 2030 la Agenda 2030 persigue destruir de forma masiva los puestos de trabajo y precarizarlos. Y voy a poner como ejemplo el sector primario. El sector primario lo que persigue la Agenda 2030 es la sustitución de nuestro sector primario por el sector primario de fuera. Y a los hechos me remito, y esos son datos contrastados, y así es como viene establecido en el objetivo 1711, en la meta 1711 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, la Agenda 2030 es una falaz agenda de la que tenemos que revertir la situación y que tenemos que empezar a meter mano. Pero yo creo que estamos hablando de la inmigración y, por tanto, cuando hablamos de inmigración hablamos de personas que vienen aquí a trabajar. Eso puede venir de manera legal, con un contrato ya de referencia en origen, que bienvenidos ahí, estupendo, o vienen a buscarse la vida, y en muchos casos vienen lo mejor de cada casa, que son los que pueden venir, es decir, ¿no? Y esto me parece que es importante. Claro, yo aquí sí que me apunto a un proyecto de solidaridad y no quiero entrar en la cosa manida, ¿no? O sea, yo pienso en mi familia, es decir, mi tío, que le conocí muy poco, se fue a Brasil. Y estuvo siempre, yo tenía un tío en Brasil siempre, de toda la vida. O sea, alguna venía por aquí y ya estaba. Yo recuerdo cuando era pequeñito que mi padre estuvo a punto de cogernos, a meternos a todos en un barco y marcharse a Australia. Y nos quedamos aquí porque venía mi hermana. O sea, que vamos, mi madre se quedó embarazada, venía mi hermana y ya nos quedamos aquí, pero no nos fuimos allí. Pero voy a otra cosa, es decir, España yo creo que es un país de acogida de siempre. Y pongo un ejemplo, a lo mejor es muy manido, pero el patrono de España, Santiago Apóstol, no es español, es un judío. Entonces, lo digo para que veáis hasta qué punto estas cosas se internacionalizan. Entonces, a mí me parece que lo que hay que regularizar la situación, sí, pero no caigamos en la trampa de la visualización directa. Es decir, cada vez que sale de la inmigración nos salen los cayucos, las pateras, la gente llegando de mala manera. Eso es un tanto por ciento ínfimo de la que entra en España. La gente entra mayoritariamente por Barajas, por el Prat, por los aeropuertos, viene con un visado de turista y se queda. Y hay que distinguir, yo creo que la inmigración latinoamericana, que tiene unas componentes para adaptarse más fácilmente cuando estamos hablando de la subsahariana, pero sobre todo cuando hay problemas de integración, tiene que ver con otra cuestión distinta, ni siquiera el color de la piel. Estamos hablando de las creencias, y lo que sí es una situación complicada y que hace gueto es lo que tiene que ver con el mundo del Islam, y eso es lo que hay que regular, y hay que decirles que los derechos humanos hay que vivirlos en todos los sitios. Me parece que esto es clave, y no pongamos a todo en el mismo saco, porque cuando un rumano, ahora ya no es inmigrante, porque ya es de la Unión Europea. Ya no, sí. El polaco tampoco, el eslavo tampoco. O sea, ahora mismo tiene más dificultad para regularizarse en España un trabajador que viene aquí o una persona norteamericana, estadounidense, que un colombiano. Si no me equivoco, vosotros las reservas que ha hecho José Luis respecto a esta cuestión del origen, etcétera, también las hacéis, ¿no? Es decir, en la cuestión de la inmigración, si no me equivoco. No, sí, además, de hecho, lo que acaba de decir José Luis, precisamente es lo que defendemos en el sindicato. Nosotros defendemos la inmigración legal, integrada, ordenada, atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo y priorizando aquellas que tengan una mejor adaptación cultural e histórica con nuestro Estado. Es decir, ante un inmigrante argentino y un marroquí argentino. Don Carlos Astiz, cerramos. A ver, yo es que creo que ese buenismo, es decir, lo único que está haciendo es haciéndole el caldo gordo a lo que no se puede llamar más que una política imperialista que no solamente liquida los países de origen, sino que además intenta destruir los países de destino. Hay una cuestión que está muy clara, es decir, los grandes monopolios, los grandes capitales, desde el año 73 explícitamente con Kissinger y su doctrina explicaban con claridad que uno de los objetivos es precisamente vaciar
lugares, países, regiones que tienen recursos naturales que los Estados Unidos necesitan o el gran capital necesita, precisamente eliminando gente que pueda protestar ante la extracción salvaje de esos recursos. Justamente otra de las cosas que oculta es que precisamente en ese viaje lo que está implícito es grandes mafias, grandes organizaciones no gubernamentales ligadas a ese capital monopolista y sus organizaciones no gubernamentales, que son las que trasladan o tienen una parte muy importante en ese flujo migratorio salvaje que vacía lugares de origen. En el camino, además, es toda esa gente, es decir, es sometida a trato absolutamente de animales, es decir, con pérdidas de vidas, con graves lesiones, para llegar a un país en el que realmente no han pedido permiso para entrar, en el que se encuentran como un elemento de fragmentación y de enfrentamiento con las sociedades de destino, y además no solamente en un proceso de sustitución, claro, no solamente demográfico, racial, sino cultural e incluso religioso. Esa es la realidad. Y sin trabajo. Todo esto de los pobrecitos, claro. Y sin trabajo. Ahí es donde yo quería ir. Empobreciendo, bueno, liquidando una parte del capital del Estado precisamente para darle cobertura a toda esa gente. Señores, esto es un proyecto de destrucción. 5 minutos de programa nos quedan. Y yo no quiero dejar de tocar en este asunto, que efectivamente el debate sería para mantenerlo durante horas. Toda esa gente a la que hoy ha visto usted celebrando lo trabajadores que son. Sordo, Álvarez y compañía. Estructuras institucionales sufragadas con sus impuestos por trabajadores de toda clase, como la que decía la Constitución republicana, ¿verdad? Y de los que ¿qué recibimos exactamente? El señor Sordo el otro día me sacó de mis casillas. Me imagino que como a mí, a millones de españoles. Cuando vio las cifras de consumo y dijo, la economía española va fenomenal, hay que ver cuánto consumimos. Membrillo, gastamos más porque todo está mucho más caro. No porque, bueno, esto es lo que hay y el dinero que se llevan. La función teórica de los sindicatos es hacer frente al gobierno en defensa de las condiciones laborales de los trabajadores. Nada más lejos de la realidad en España. UGT y comisiones obreras trabajan abiertamente para el gobierno de izquierdas de turno. No lo hacen por amor al arte, sino para vivir de las subvenciones. En la pasada legislatura recibieron 215 millones de euros en ayudas directas provenientes de todas las administraciones. Parece que el pago a las organizaciones sindicales es obligatorio. Esas enormes sumas de dinero hacen que ambos sindicatos se posicionen siempre a favor del gobierno y en contra de los empresarios en las denominadas como mesas de diálogo social. Todos esos millones de euros también sirven para que los sindicatos se queden en casa ante las cifras del paro, ante la creciente inflación o ante casos de corrupción como el ERE. Las subvenciones van en aumento cada año. El gobierno de Sánchez riega a los sindicatos en cuantía casi 3 veces más que lo hacía Rajoy con su gobierno. El desglose de la financiación es 30% del gobierno central, 60% de las comunidades autónomas y 10% de los ayuntamientos. Además, el Ejecutivo les cede edificios públicos que pertenecen al Ministerio de Trabajo, un total de 68. UGT y comisiones obreras solo han reaccionado contra aquellos gobiernos que les han recortado la financiación, como es el caso de aquellos formados por Vox y por el PP en Castilla y León o en la región de Murcia. Les recortaron un 60% y un 45% respectivamente. Ambos sindicatos incluso pidieron la aplicación del artículo 155 de la Constitución por una supuesta insumisión del Ejecutivo de Mañueco y Gallardo al Servicio Regional de Relaciones Laborales. De tal forma, los sindicatos están sometidos al poder que les compra con millones de euros que salen de los bolsillos de los españoles. 50 segundos por barba porque no hay más tiempo y tenemos que marcharnos, ya lo siento. Carlos. ¿Cómo acabamos con la mafia sindical? Porque no tiene otro nombre. Es decir, simplemente exigiendo la auditoría del gasto que tienen, de nuestro dinero. Es decir, si comisiones obreras y UGT llevan 20 y tantos años negándose a dar cifras de lo que han recibido y de cómo se lo gastan. Y esto es una cuestión básica. Es decir, ¿por qué esta mafia sindical, en el momento en el que se pueda limpiar qué es lo que están haciendo, en qué se lo están gastando, es decir, va a haber tal escándalo que a lo mejor tienen que salir por pies? Don Enrique Calvet, 50 segundos. Dos ideas. La primera, por ser hoy 1 de mayo, y hablando del sindicato y hablando de la práctica, porque un sindicato tiene que ser activista y práctico. La primera idea, la verdad es que no creo que sea tarea de los sindicatos ni que los sindicatos tengan mucha eficacia ni mucho tirón si a lo que se dedican es a luchar contra la Agenda 2030. Eso lo digo honradamente, creo que son otras sus tareas. Y hoy estoy absolutamente decepcionado por los que se han manifestado,
porque contra una cosa contra la que la UGT de mi tiempo, Nicolás Redondo, Zufiaur, Corcuera, etcétera, luchó, que es fundamental para la solidaridad entre los trabajadores españoles, que es la unidad del mercado de trabajo español, nadie ha protestado contra una cosa contra la que luchamos con éxito. Nadie ha protestado contra el hecho de que en este momento ya no son un convenio autonómico vasco es preferente a un convenio nacional de la central sindical. 50 segundos, Rodrigo Alonso. Nosotros convocamos una huelga general precisamente por uno, o sea, dentro de los distintos motivos, uno era ese, y nadie nos apoyó a esa huelga general legítima y que se realizó. Apelo hoy, 1 de mayo, al sindicalismo en positivo, a la solidaridad entre los trabajadores, a la unión entre los sindicatos, que apostamos por el refuerzo de la soberanía nacional, y, por supuesto, a los sindicatos que estamos totalmente en contra de UGT y Comisiones Obreras. Yo no quiero hablar de estar en contra ni nada. Lo que estoy pidiendo es un sindicalismo como el de la USO, que es un sindicato independiente, que nos tenemos que autofinanciar, que hay que dejarse de la mandurria del gobierno, porque nadie muerde la mano del que le da de comer y algunos están cebaos de lo que comen. Entonces, me parece, y nosotros estatutariamente tenemos que autofinanciarnos con el 85% con recursos propios. Eso me parece que es cambiar el modelo sindical y poner el sindicato al servicio de la gente y no de las gambas. Y a partir de ahora entrará en el léxico político español la figura del sindicato cebao. Me ha encantado. Carlos Astiz, Enrique Calvet, Rodrigo Alonso, José Luis Fernández Santillana, muchas gracias a los 4 por estar aquí hoy, el Día Mundial del Trabajo, del Trabajador. ¿De qué? Pues mire, de nuestras cuitas. En todo caso, es una reflexión que hay que hacer y empezar a cambiar muchísimas cosas, porque desde luego ni UGT ni comisiones lo van a hacer por nosotros. Que descansen.